¿Qué tal, chicos? Bienvenidos aquí al canal de Marismo al ¿Qué Día. pasa, chicos? Así que, bueno, chicos, vamos ahora a empezar ¿Sí? con un poquito de la previa, ¿vale? Para hablar un poco del partido, de cómo las cosas Ujú. se van a poner. ¿Qué se espera para ese partido, ¿vale? Bueno, pues de momento, así a bote pronto, se espera menos nieve de lo que pues podíamos prever, ¿no? Con las imágenes y Sí. fotos que habíamos visto en redes sociales. Pues la verdad, pensábamos que podía ser un partido pasado por nieve. Pero bueno, parece que no va a ser tanta, al Ujú. menos en lo que son las últimas imágenes que hemos tenido. Porque yo ahora mismo de momento no han conectado todavía con Ujú. el encuentro. Vale. Ahora cuando conecten veremos algo más. Pero bueno, de momento esa es la percepción que tenemos. En cuanto al 11, que ya lo sabemos, si quieres, Ana, podemos analizar el 11 del Real Madrid. Un 11 compuesto por Misa Rodríguez. Sí. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué Buenas tal, tardes que Iván? vais Muy llegando buenas. ahí. ¿Qué tal? Ahora vamos a dar el 11, Kike. Entonces, vamos Sí, a por este 11 del Real Madrid. eso es. Venga. Misa en portería, defensa de 4 con Kenty Robles, Babs Peter. Luego, por otra parte, Rocío Gálvez. Banda izquierda, Marta Corredera. Centro del campo, Maite Oroz y Claudia Zornoza. Luego tenemos a Moller Hansen por un lado, Atenea por el Sí. otro y Aslani en media punta y arriba en punta de lanza Esther Esther González. González, que hoy cumpleaños de Esther, chicos. Exacto, 29. Ojo, felicidades Esther y ojalá que puedas festejar con Con un un golito. gol. Uno, O varios, o dos, lo que sea. no sé, cuántos puedan ahí, chicas, con la nieve, ¿vale? Chelsea segundo, pero no iban 2-3 ganando el... Aquí estoy sin el Eh, móvil, así que... A ver. Vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo, chicos, para ver qué pasa. ¿Qué tal, Mario? Sí, Con el Dembélé ya nos empiezan a trolear un sí, un poquito poquito aquí de en el troleo de canal. Mario, como siempre adorable, Bueno, o sea, ahora chicos vamos a ver que va a empezar. Vamos a poner en modo silencio los móviles, por favor. Eh, pero bueno, 3-3 ahora va, Ah, 3 a chicos. 3 en el Madre mía, 94. 90. Joder, qué putada. Uy, chicos, o sea que está Puto Chelsea. complicado, ¿eh? O sea que en este momento nos puede tocar PSG, Chelsea o Sporting de Portugal, que es lo que yo había visto hasta Chelsea, ahora. Sporting de Portugal, o sea, Chelsea, Sporting de Portugal y PSG. Así es. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Cristian. Estoy aquí, chicos. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué Por tal? fin aparezco en un directo de Marismo al Día. Me echaban de menos, ¿no? Intento colocarme porque, bueno, estoy buscando la posturilla Sí. para Quique ponerme con en la el postura directo. ahí, como usted. Lo que hay que hacer es traer un poco más Sí, el quizá eso ordenador. sea mejor, Como es sí. un portátil, lo traemos más para Claro, nosotros. exacto. Y claro, y ahí está. Y Eso nos es. podemos estar un poco más tranquilos, ¿vale? El PSG no me preocupa mucho. Claro, es que Pues... yo tengo esa sensación que el PSG no preocupa, pero bueno, tampoco es un equipo que no hay que tener cuidado. Pues a mí sí me preocupa, la verdad, ¿eh? Así que ahora vamos a estar también, chicos, Cámara, ¿qué comentando. dice Cristian? Cámara. ¿Qué pasa con la cámara? Cámara. Cámara y Cámara. Y acción. acción. Quique, el Chelsea es No, aspirante a que le toque al Madrid, sí. Y así que yo por eso sigo en la misma ya línea veremos. de que a ver si nos tocan equipos... O sea, que no se clasifiquen los equipos españoles. Es que me apetece que conecten ya, no sé, que tardan mucho en conectar. Sí, Esta gente. la gente hace unas veces ponen los partidos muy sobre la hora, entonces hay que esperar. A veces lo ponen 5 minutos antes, Kike, así que mucho no vamos a Sí. saber lo que está pasando ahí. Aún están con algunos partidos. Y hay que cambiar de uno Bueno, para otro es nosotros complicado. como tenemos DAZN, no tenemos, lo viendo en YouTube, lo vemos ahí un poquito complicado. Pues bueno, chica, nada. O sea, la novedad entonces en este 11 es que Corredera Sí. está en ese 11 que un poco... Había un debate un poco antes en el otro directo que estaban haciendo, se escuchaba, ¿no? Un poco... Hombre, a ver, es llamativo en el sentido de que al final Marta Corredera es una jugadora que ha dejado que desear en cuanto al nivel aportado, en Ujú, cuanto a lo que ha hecho sobre el terreno de juego con David Aznar, ujú, y que parece que está o dista bastante de su mejor estado de forma. así es. Está claro que si Olga Carmona no juega hoy va a jugar, y ya se sabía que iba a jugar el clásico, pero probablemente lo haga por un tema de rotación, ¿no? Ujú. Entendiendo que a lo mejor Olga necesita hoy un poquito de refrigerio. Madre mía, el gol de Osdoev al Chelsea, el 3-3. Madre mía. Tremendo, ¿eh? Lo están repitiendo. Y ahí Bueno, tenemos a la chicos. Juve que ha ganado al Malmo, claro. A ver, Fran, Iván, perdón, ¿quién nos puede tocar? A ver, no sé. Mira, de Sí, te lo momento, digo. Vale, dilo tú, de dilo tú. momento. Vamos a ver, ahora mismo los equipos que nos pueden tocar de momento son Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal Ujú. y Chelsea. Creo que son estos, ¿no?
Por ahora, de momento. Ahora habría que ver. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en el resto de partidos, porque dependerá muy mucho de los equipos españoles que se clasifiquen. Claro, porque ayer, chicos, recuerden que el Atlético de Madrid se clasificó en segundo de su grupo, entonces no podemos ir ahí con la cuestión de ir a con ellos, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. hoy no solo es el partido, también el documental de Misma Pasión. Pero, Cristian, yo creo que el documental no será mañana. No será hoy, será. Em, No será hoy, ¿te refieres? O... Creo que no es hoy, el documental creo que es mañana a las 9, si no me equivoco, será, ¿vale? No lo sé. Ya veremos cómo va a ser ese documental de las chicas, la verdad que no lo sé cómo pinta ese. Sí, lo iremos viendo. Bueno, ese ahora mismo la prioridad es el documental. partido, evidentemente, y estaremos atentos también a ese documental. Así que Igual al Atlético le toca a la Juventus y perfecto. Bueno, veremos. A la Juve, bueno, es que no sé, chicos, un Atlético Juve, eso puede beneficiar el Atlético. Yo no lo veo tan positivo para no sé. yo lo que lo No lo veo sé. es negativo para nosotros. Yo, más allá de cómo lo vea para el Atlético de Madrid, lo que lo veo es negativo para nosotros. Ahí O nos sea, dice Iván que en un minuto conectan las chicas ahí en Dazan. hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? chicos? Hola, bienvenidos aquí al Bueno, canal. a todos los que vais entrando, estamos hablando de la Champions. Evidentemente, el plato principal va a ser el partido de las chicas, aunque estaremos comentando, por supuesto, lo que va pasando en toda la Champions. Buenas noches, Carlos, bienvenidos, Buenas, Carlos, chicos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué más cosas podemos decir hoy de este partido de las chicas? Bueno, el Bueno, una factor- porrita, ¿no? Estaría bien, que hagamos una porra. ¿Qué partido esperamos a nivel de goles? Yo no creo que van a haber muchos goles por parte de nadie. Ujú. 0-2 diría yo, porque bueno, no sé cómo será para jugar en la nieve, chicos. La verdad que complicado. Sí. Bueno, la nieve, no sé cuánta nieve va a haber. Habrá Sí, que ver cuánta sí, chicos, nieve. no olvidéis de ir Vale, dando like a aprovechar. ese directo que vamos a estar aquí 2 horitas prácticamente con ustedes. Sí, con el ¿vale? partido. Van a Con conectar, el ya partido, está. entonces en pocos segundos vamos a Ya, estar con el van a partido, conectar, sí. ¿vale? Eso es. Hola, Saida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos, Aida, chicas. Aquí el público en este partido debería ser Sí. equilibrado Tanto de o no, chicas como o da chicos. o da igual. Bueno, No, lo importante es que estéis aquí y que apoyemos el fútbol femenino. ahora vuelvo, ¿eh? Espera. Con la Champions. Miguel Ángel dice 0-3. 0-3 dice que va a ser el partido. Así que ya veremos qué va a pasar. ¿Vale? Ahí está limpiada. Ahí, chicos, ustedes no pueden ver, no sé si están acompañando también el partido. Ya empezó a pasar en Dazan. Están limpiando, ¿vale? Que ya hay nieve. Se va acumulando la nieve ahí en el estadio. Que tiene un nombre bastante complicado. Chicos, se llama Copa Volksvolur. No me sale. No me sale el nombre de ese estadio. Que es Copa Volur, ¿vale? Que es la ciudad de donde es de Breidablik y el estadio es Copa Volksvolur. ¿Vale? A la Madrid, Carlos. Bienvenidos, chicos. Pues nada, ya veremos cómo va. La primera vez que podemos ver realmente ese partido en directo con Alberto Toril, ¿no? Con el equipo nuevo que tiene Toril con las chicas. Ahora está mostrando la clasificación, cómo está. Está el Paris Saint-Germain con 12 puntos, ha ganado todos los partidos. El Real Madrid en segundo, el Kharkiv en tercero y Breidablik en cuarto. Entonces, el Madrid con una victoria hoy se clasifica. Sí, se chicos. confirma ya. O sea, Porque el PSG ha hecho lo que tenía que hacer, que era Claro. puntuar, y ya está. entonces la cuestión sería que un Breidablik venga y nos haga algo ahí, porque el único miedo que podemos tener, chicos, de ese partido es por la nieve. Oye, me Porque encanta si porque no- quitas la cámara para vernos, porque me gusta... Ah, vale, ¿te gusta verlo? Claro, no, Vale. en el directo, porque si tapa la cámara se me hace un poco extraño. Yo necesito verme, no sé por qué. Vale, vale. Hola, Ya Sami, tocamos. ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Sami, bienvenido. Sami era mujer, no me acuerdo qué es. Sami es chico, que yo sepa. Bueno, Sami. Kiko, no sufras mucho con corredera. Nah, En poquito. Atalanta se retrasa 20 minutos. Sí, por Bueno, la nieve también, ¿no? Mira, claro, se nevaba muchísimo. Hay niños que están comiendo la nieve ahí en Islandia. Bueno, se en ve. Islandia, para ellos es un día normal en Islandia, ¿eh? No sale, de pantalla, Kiko. Se sale de pantalla, no, igual, estoy aquí en la da pantalla. igual que salga, Kiko. No, porque estoy yo. No, porque me estoy viendo y sí que estoy en Estoy pantalla. yo. Y sigue cayendo nieve. Sí, y nieve que va a seguir cayendo porque yo estoy mirando el tiempo en Google y va a seguir. Mira, ahí en Islandia hay público, ¿ah?
O sea, hay público. Chicos, una cosa que comentamos con Kike, ya se ve que en los estadios de Europa, del norte, del este, ya se están prohibiendo Ujú. ir a los estadios. Ustedes fíjense que no hay público en los partidos del Atalanta, no hay público, ¿ah? Ya las cosas se van cerrando un poco el cerco. El francés. cerco, eso es. Dazan, sí. En DAZN Mugen, en DAZN, a ver si podemos copiar aquí, chicos, para que puedan ver ustedes el link de YouTube, ¿vale? Para que puedan también acompañar al mismo tiempo. No os vayáis de aquí, por favor. Pero vamos a ver. A ver, no quiero cerrar nada. Chicos, no sé si alguien tiene rápido ahí, pero vamos a buscar. Es... El enlace está ahí el partido. O sea, no hace de falta las que chicas, busques, sí. ¿dónde los viste? Es que va muy rápido. Este. Ah, no, no, no. Ah, Ah, no. Es que he visto. Ah. Pensaba que era el nuestro. No, no. ah. Bueno, a ver, el campo está mejor de lo que yo esperaba así a simple vista. Estará helado, pero al menos la nieve, ¿no? Vamos a votar ahí. Ah, vale. La nieve, ¿cómo está? Sí, bueno, que no hay mucha nieve, me refiero comparado con lo Vamos a que poner podía haber en el día de ayer. Qué bien que... Ah, vale. Qué bien que os veo por la televisión. Ah, qué guay, Antonio. Guay. Ahí está, chicos, Qué bueno. el link, ¿vale? De YouTube para que puedan ver. Las ruedas del tractor, tío, qué cantidad de nieve. Pero, chicos, por supuesto, mucha nieve. Mucha nieve. Exacto. A ver, vamos a Hay ver. nieve, pero sobre todo apartada, ¿eh? En el campo en sí han estado limpiando, han estado trabajando Pero- los operarios del partido. Y bueno, sigue habiendo nieve, pero... Os digo que es difícil debe ser para las chicas jugar con tanta nieve. Sí, o sea, por los resbalones, por los de verdad, controles, de por la verdad. precisión del juego. Va a ser Y complicado. chicos, si no os molesta, vamos a ir comentando también al mismo tiempo un poquito lo que pasa con el partido del Barça, ¿vale? Que tenemos aquí un set todo programado. Sí, tenemos todo aquí estructurado para poquito. comentar, evidentemente, el plato principal, que para nosotros Ujú. es el Real Madrid femenino, pero Así lógicamente hay que estar atentos al Barça. Ujú. Sí. Para ellos esto debe ser tiempo primavera, sí. Esperemos que no haya lesiones. Sí, para ellos es un día Bueno, random, día normal. por eso decía que Cardona no va a jugar porque al menos no empieza jugando porque es muy riesgoso para alguien que viene de una riesgoso de una lesión, porque no jugar con esas condiciones. Lo veo bastante complicado. Cristian, no se puede comer porque lo prohíben. No, no es por otra cosa. ¿En dónde? No dejan, es en el Bernabéu, que ¿por qué prohíben comer en el Es Bernabéu? verdad, en Stefano Bernardo por cuestiones de COVID, chicos, protocolo COVID. Más allá que ustedes pueden ver en algún otro lugar que lo hagan, está prohibido por el protocolo COVID, porque no se puede quitar las mascarillas. Aquí en Madrid, aunque estamos al aire libre, en Madrid, no sé, en España supuestamente debe ser protocolo COVID, cuando vas a un sitio, aunque esté abierto, cuando son estos espectáculos deportivos, hay que dejarse la mascarilla. De hecho, cuando llegó el Bernabéu, hay personas que te controlan que tengan Sí. las mascarillas todo el tiempo. Ujú. Entonces, En el pues, Palacio, ahí- mira, muy bien nos dicen que en el Palacio tampoco, claro. claro. A ver, agua, puedes tomar agua, un poquito, pero comer, no. Yo no Agua le veo, sí, pero no le comida veo no. la diferencia, pero Ya, ni yo. Oye, creo que tienen frío, confirmado. mira, por Tienen Dios. bastante frío. Bueno, a ver, Aslani y Oye, un momento. ¿Qué hace Teresa Valleira de titular? ¿Está Teresa? ¿No sabías? No, yo dije Maite. No, no, está Teresa. Perdón, es que no le... ¿Te habías quedado con el otro titular? ¿O yo puse mal? ¿Puse mal yo? No digo nada, míralo. No, puse Teresa. Está aquí. bien, entonces no sé por qué dice Maite. A lo mejor tú No te sé por qué quedas- dije Maite, bueno. Quedaste con Maite, chicos, está Teresa. Estoy un poco nervioso con el partido, chicos, es muy importante ganar hoy. ¿Qué carta de frío que tienen las bebidas? Solo agua, ¿ves, chicos? Claro, solo agua, no, Mugen, no, otra cosa no. Exacto. Ni la Coca-Cola de Quique, ni la... Exacto, ni otras nada. cosas. Así es. Y otra historia, bueno, ahí están las chicas siendo presentadas. ¿Qué pasa? Nada, no No. me gusta estar viendo ahí, tocar. Vale. Ahí está bien, así está bien, gracias. Hoy comando yo el directo. Vale, bueno. Pero vente para aquí. Oye, aquí Bueno, están chicos. poniendo al Bayern Barça, que pone que juegan con un 4 con 4 defensas. Yo creo que juegan con 3 centrales, pero bueno, a ver. Pero bueno, ahí está la alineación de Breidablik también, que bueno, esos nombres muy complicados. Joder, Arnadotir, que son hermanas, Lilia Dotir, Max Nudotir, todas Dotir, ¿eh? Y la última, Das chicos, Modotir. o sea, complicado. Complicado. A ver, nos tenemos que haber estudiado mejor esos nombres, pero bueno, lo importante Complicado, es que... complicado. Mira, pero hasta la cámara de Dazn tiembla, tío. O sea, yo me imagino que Babs,
Aslani y Moller están acostumbradas a este tipo de temperatura. Al menos ellas tres. Sí, ellas sí, pero las demás ¿No? va a ser que no, ¿eh? Claro. No sé por qué tiene un azul aquí que me pone Son nerviosa. primas, confirman ¿Qué muy bien que hemos son hecho? primas. Son primas. Son primas. Ay, ay. Bueno, chicas, vamos, chicos, chicas, chiques. Vamos a repasar entonces Chiques. el 11 de forma, ahora sí. Misa, Corredera, Peter, Rocío, Kenty Robles. Sí, Moller, Sornosa, Tera Belleira, Atenea del Castillo. sí, Aslani y Esther González. exacto. Aparentemente colocando, un un poco así. 4-4-2, ¿no, Kike? ¿O tú crees que puede ser un 4? 4, 2, 3, 1. Vale, un 4-2-3-1, vale. Con... Creo que Aslani se va a intercalar más en una zona de 3/4 de apoyo al medio del campo Vale. para hacer de tecla enlace en el juego ofensivo. Creo que eso es una de las claves evidentes de ver a Aslani ahí acompañando. Bueno, Rocío, mira cómo está, con qué frío. Rocío Gálvez, que es de Córdoba, imagínate, ahora aquí. Eso es lo que estaban diciendo, o sea, Y Marta pobres Corredera, pues chicas. sufriendo. Nada, el partido va a ser muy jodido de jugar, ¿eh? Sí. Hoy no esperemos un lindo partido. Yo no podría con eso. Yo, para mí, madre mía. No esperemos un partido bello estéticamente a nivel de juego. Sí, al menos goles, chicos. Queremos goles. Eso es importante. Bueno, Moller está como en su casa, se la ve, a la que se la ve cómoda es a Moller. He visto la cara corredera y la de Moller y Moller Pero está como si nada. Encima Es como que danesa. parece que hay lugares que nieva más, otros que nieva menos, no sé. Bueno, el partido del Barça ya ha empezado, evidentemente. Pasarán carritos ahí en el momento Y empieza el partido del Madrid, vamos. Chicos, Al bueno, lío. el balón naranja para que se pueda ver, ¿vale? El balón naranja para que se pueda ver. Sí, sí, para que se pueda Es que ver. me porque pone si no- nerviosa que lo ves todo el tiempo. Es que si no hay cosas que no puedo ver, si no hago eso. Ah. Entonces yo no puedo hacer milagros. ¿Y qué querés Nada, juega el Real Madrid. Madre mía, de verdad esto es más Es caos, que me macho. pone nerviosa lo que tú quieres ver que lo veas todo el tiempo. Ah, vale. ¿Me entiendes? Vale. Ah, chicos, venga, cosas del directo. Venga, vamos con el fútbol. Bueno, A ver. patada al aire, balón para el Real Madrid. Falta Moller. Vamos ahí, chicas. Venga, primera jugada. Aquí habría que meter centros hoy, ¿no? Hay que aprovechar un poco el juego directo en el día de hoy Así porque es. hoy combinar va a ser más difícil. Bueno, Inmaculada dice que imagino que podía haber sido unas horas antes del partido, contando con la cromatología. Sí, desde luego la Sí. UEFA no ha ido a echar una mano esta vez, ¿no? De hecho, el jueves que viene, yo no sé por qué, aquí en Madrid se juega a las 6:45 el partido, ¿no? Contra el Kharkiv. Entonces, Exacto. ahí podría ser también a las A 6:45. ver, ojo. Bueno, lo que decía es que el balón es naranja para que se pueda ver también, ¿no? El Sí, balón. Balón para el Madrid, vamos chicas, ahí a tope. Vamos, Atenea. Bueno, a ver, de momento el balón, pues va, ahí. Mueve. Se puede mover, sí. Hola de nuevo, Quique. ¿Qué tal, Alex? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no hemos cambiado, es una gala aquí en Madrid, maldito. Estamos de gala de Real Madrid, Breidablik. Bueno, el partido de momento se marca claro, ¿no? El Madrid dominando, tocando y el Breida esperando. Breida. El Breida esperando su Tiene sitio. como una... Bueno, de momento también estoy viendo el Barça, que es el que está maniobrando y tocando el balón. Así es. Escucho un poco de ruido por ahí, ¿no? Sí, De porque fondo. puede ser que entre Que no por sé aquí qué, un poquito qué de audio, ruido pero tengo, poco. si tenemos aquí algo. Ah, yo tengo aquí, chicos. Ah, eres tú que tienes ahí puesto otra Tengo cosilla. cosas abiertas. Yo tengo, ustedes saben, ¿no? Que tengo mis 1000 pantallas Es que abiertas. es muy difícil jugar así, tío. Entonces- Es muy difícil. Vamos, Tere. Mira, se retrasa el Atalanta y Villarreal por la nieve. Claro. Es que, sí. ¿cómo van a jugar eso, chicos? Pensábamos que el partido... A ver. ¡Uy! Mira, ¡Ahí va! ¡Vamos, Esther! ahí Esther. Ah, no, pita fuera de juego. No, chicos. ¿Quién Fuera de tiró? juego. ¿Quién tiró? Fue Claudia, ¿no? Claudia. Yo creo que ha sido Claudia. Uf. Casi llega el rechace, pero parece que estaba fuera de juego Esther. Sí, Esther está en fuera de juego, pero primera ocasión del Real Madrid. Ahí vamos a Claudia, que es una buena idea en este día intentarlo así. O sea, hasta Esther la está en fuera de juego por un poco, sí, yo creo. Por un poquito, ¿no? Hasta a la portera le Cuidado. cuesta. Bien, Rocío. Bien. Bueno, chicos. Hola, estamos- Deadpool, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tal? Bienvenido. Deadpool, ¿alguna vez has escuchado un comentario reaccionando a un partido de un femenino, del Real Madrid femenino? ¿Será tu primera vez aquí? Ya te dejé tu pregunta. Ah, sí, es verdad, sí, ya la he visto, Alex, ya la he visto. Va a salir en el tercer vídeo de preguntas y respuestas. Sí, chicos, ya está. ¿Eh? Es el vídeo. Muchas gracias. ¿Les ha gustado la edición que hice? ¿Quién no ha visto la edición? Falta a favor del Bayern. Ah, Ojito. Sí, porque yo voy mirando de vez en cuando. vale. Aunque sin sonido aquí es difícil saber cuándo miro. Así Pero bueno, que hacemos hay lo que que mirar a podemos. la pantalla más importante que las chicas.
Ojito, ¿eh? Bueno, a ver si puedo, yo no me confundo con las jugadoras, porque aún con una tele grande, chicos, cuesta ver todo, Nada, cómo balón va para el todo ahí, ¿eh? Madrid. Bueno, de momento pocos minutos, pero bajo control la situación. Bien, sí. El equipo mandando, teniendo el balón, primera ocasión en 3 minutos. Golpear de fuera del área creo que es buena idea en el día de hoy, porque con un campo así, con el bote y todo, Sí. es bien, es bien. Uy, pero ¿qué ha hecho Bien, Kenty, Kenty? buena pérdida de balón, Uf, pero bueno, Rocío recupera Rocío está fácil. atenta, ¿ah? Sí. Sé que Rocío está jugando de central. Claro, ¿de dónde va a jugar Rocío? De central. Ah, vale. Ah, vale. Ojo, a ver en ataque Moller. Vamos, Vamos a ver, que tú puedes. vamos. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué buena idea, tío! Es que yo no sé si quiso tirar o si quiso dar el pase Moller. Ahí no. Un poco fuerte, ¿no? Atenea no llegaba. Mm. Alberto Toril como un muñeco de nieve. Mr. Underdog. No. A nosotros aquí, Alex, claro. No. Antes que a Mr. Underdog, para que veas, Kike, solo os dejo por otros partidos. Bien, Alex, bueno, aquí estás, ¿eh? Entonces yo voy aquí, chicos. Entonces tiene el privilegio de verme a mí equivocándome los nombres de las chicas. Bueno, pero para eso estoy yo. Y sus Soy tu posiciones. corrector particular. Soy tu corrector Para eso los particular. correctores, nos corregimos mutuamente. Exacto, cada uno en lo suyo. A ver, chicos, vamos. Venga, Kenty, bien. Kenty. Pero Madrid, es que también Breda Blick tampoco es una. O sea, chicos, se recuerden que Breda Blick no ha marcado un gol, ¿no? Creo que creo no. que el empate hizo empate a 0 con el Kharkiv, o no sé, Breda Blick, o un Ojo gol. esa jugada. Uy, 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 que se queda el balón en el medio. Ah, no, pero ha pitado. ¿Qué ¿Qué pita? ha pitado? No entiendo. No sé qué ha pitado. Toril dimisión. Muy bien, espérate. Cuando llegue. Buenas noches, Carlos. Algún día haremos el bienvenidos. Lasso dimisión, Toril dimisión, Ancelotti dimisión, El los pase tres. de Modelo un poco fuerte, sí. Pero ¿qué es lo que ha pitado? Quiero saber qué ha pitado. No lo sé. No entiendo, no entiendo. entendí que No sé qué ha pitaron pitado. ahí. O sea, fuera de juego no puede haber. Están sufriendo, ellos también, que viven ahí, están sufriendo. Sí. Uf. Complicado, chicos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 5 minutos dominantes, clarísimamente, del Real Madrid. Sigo Con escuchando el balón ruido. como corre. Si vas a escuchar ruido por la tele, Está la tele. Está la tele, chicos. Claro, es que claro. escucho a una mujer hablando de fondo y digo, ¿quién es? Una No me chica. gusta esta árbitra. Pues de momento esa jugada ha sido un poco extraña, la A lo verdad. mejor te gustará mejor Eugenia. Bueno, Eugenia. cuidado. A ver, vamos. Oye, jugadita ha hecho esta. Eh, Cuidado, chicos. Ojo a la espalda. Cuidado, no, Misa. Misa. ¡Ay, madre! Uy, qué Dios salida de Misa santo. más arriesgada, ¿eh? Uf. Yo creo que podemos simplificarlo en Florentino. No, bueno, muy bien. Aquí va a tener haters, ¿no? Ojo, cuidado. Nah, pero Mugen está. No, de es broma. Claro, que no Fue conozca a falta. Mugen, pero Mugen está de broma. Misa hizo falta ahí. No, ha dado el balón. Para mí ha dado el balón. Para mí da las dos cosas. Da primero balón y es balón, ya está. Ahí no veo que haya falta. Bueno, el Bayern. Pichá, ¿no? Tampoco veo yo que ha salido arrollando. Hay que estar más atento del Bayern. No, yo estoy más atento al femenino. Una broma, es que tú puedes Pero. ser multitask en ese A ver. sentido. Balón de A Esther. ver, Uy, qué Esther. bonito. No, pero ahora ya. Bien, Se recupera ralentiza la jugada ahí un Esther. poco. Ay, ya tenía. A lo mejor tiene que entrar más en calor. No, joder, es que entrar en calor va a ser difícil hoy. Van a tener que correr mucho. En 2006 lo hizo. ¿De qué habla Alex? 2006 lo hizo. No lo sé. No sé. La Que dimisión, la dimitió. dimisión. Vale. La dimisión. Bueno, chicos, tiro de. ¿Cómo bota la pelota? Sí, la lateral. pelota bota muy mal, la verdad. O sea, hoy generar fútbol y joder, Alfonso Davis, ¿cómo corre tú? Madre mía. Pero está. Y el campo ya. O sea, van a tener que limpiar de nuevo en el entretiempo, seguramente, porque. Bien, Claudia. Ay, hombre, pasecito un poco más Pero- fuerte. Bueno, chicos, imaginaros que el primer gol de Esther, me recuerdo que fue un partido aquí en Valdebebas que llovía muchísimo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Contra Así qué como equipo, viene si ustedes Cojín. me pueden ayudar Venga, a recordar cómo es por el primer gol de. ¿Qué otro Vale. cojín, cariño? No lo sé, quizás. Se me ha tocado un cojín un poquito para apoyarnos el mejor. Bueno. Venga, vamos- Mole, vamos a tope, en cara. Voy a cenar con vosotros. Pues venga, Bien. muy bien. Nosotros cenamos ya rapidito, ¿ah? Antes del Sí, directo. ya para estar Aunque cenados, así sí. ya la tripo con los nervios ya vuelve a sonar. Bueno, yo estoy un poquito tenso por el partido.
Pues es un partido complicado. A ver, Deadpool, vamos a poner aquí para que pueda ver también si tiene otra televisión. Estamos viendo el partido de las chicas, ¿vale? Es el Breidablik Real Madrid femenino, ¿vale? Vamos Bien, a poner Aslani. aquí, chicos. Bien, Aslani. Bien. ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué bien, Aslani! ¡Qué jugada de Aslani! Primera aparición de Kosovar Aslani en el partido así clara. Buen golpeo de balón, ¿eh? Buen golpeo. Casi, casi, bien, bien. Sí, sí, muy bien Es tirado. que también hay, ven que están tirando todo de fuera, Muy buen tiro, ¿eh? Muy buen tiro. Uy, chicos, este partido, ya veo que la nieve se acumula muy rápido, me pone muy nerviosa por las chicas, pobres. Uy, Ahí. tampoco hay, ustedes imaginen correr. Bien, Tere, qué buena. Bien, Atrás. ¿qué? Joder, Pero es que- Kenty. ¡Uy, ¡Gol! gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Gol de ¿Aslani? Kosovar Aslani. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Vamos, joder. Vamos. Chicos, gol, gol. Vamos. Vamos. Bien, Kosovar Aslani. Alex no grita otro gol que no sea ahora. Varios no. goles. Varios Hay por goles ahí al uno del mismo Manchester, tiempo. pero lo importante es el nuestro. Vamos, chicos. Gol de las chicas, vamos. Bien, bien, bien. Bueno, Teresa, Que se buena puede, jugada, ¿eh? Sí. Aquí Kenty la pega mal. Pero Le sale un Aslani, pase, pero Aslani Aslani ahí. la pega muy O bien. sea, ¿eh? Aslani tiene su ojo. Tiene el instinto. Vamos, chicos. Bien, bien, bien. ¿Casi marca el Barça o qué? La reina, la reina. Por ahora ganamos, chicos. Claro, vamos sí. ganando, chicos. Claro, es que esa portera tampoco era muy buena, ¿no? Era ahí, Sí, y yo la he visto un poquito pobrecita. nerviosilla. Sí. Pero bien, bien, bien. Primer gol en la Champions, en la Women's Champions League. De Uy, Kosovar Aslani. los develamos antes, Alex. Uf, chicos, estamos adelantados. Por primera vez. Pero no, vamos ahí, yo creo, ¿no? Más o menos. No, ¿cuántos segundos Nosotros lo antes? estamos, claro. Ay, pero- no. ¿No? ¿Qué ha pasado? Atenea, ¿Atenea? Es Atenea que Atenea, está. Uy, sí. Joder, macho. madre mía. ¿Pero qué le ha pasado? Que le han dado ahí un... Bueno, que mientras tenía ¿Qué dice? Aslani No habla sé, con Claudia, Claudia. Bueno, que suspendan el gol, el partido. No hemos visto. Yo me puse a leer aquí y me distraje un poco. Es Pero- difícil estar mirando a veces todo, chicos, ¿eh? No... Atenea, ¿no? Yo creo que es. Sí, sí, sí. Es que están con las repeticiones, con otros planos, Chicos, no... o sea que Aslani, ustedes imaginan, chicos, Aslani ha vuelto, ha dado, o sea, el partido pasado, ganamos con ella Ujú. y este ahora gol de ella, o sea, es increíble. Sí, sí, totalmente. En el chat lo ven antes. Ah, sí, en el chat. Ah, vale, en el chat lo vemos antes. Sí, sí, sí. Fue al mismo tiempo, creo, ¿ah? Fue al mismo tiempo lo del gol que Bueno, quitamos. 1-0, el partido se pone muy bien para el equipo. Ahora vamos con la Y la verdad es que hemos sido muy superiores. Es que Sí. ellas ni han olido la portería de Misa, excepto en esa jugada del pase en largo. La verdad es que no han olido ninguna situación. Y el Madrid ya iba suspendido el Atalanta Villarreal por la nieve. No se jugará esta noche. Lo cuenta Juan Fesán, del Chiringuito. Claro, chicos, es que es pues vaya. imposible. O sea, es Joder. imposible. Y ese partido, te lo voy a decir, No, hombre, pero aquí la nieve no está cuajando como allí. ¿no? Allí la Bueno. nieve está mucho más densa. Aquí hay nieve fina, o sea, hay nieve. No sé, ese es peor Buena. Joder, que en ti no le pega el balón ni una que... vez Sí, bien, ¿eh? Kenty le cuesta un poco la nieve, Sí. los balones nevados. No sé si porque es mexicana, pero, No, joder. o tener los botines, cambiar los Sí, botines. sí, las botas. Ah, yo creo que ellos no ven el chat hasta un rato después que nosotros. Claro, Mugen, es verdad. Sí, sí, eso pasa, ¿vale, chicos? Porque el chat, Ah, claro, que Es lo están verdad. viendo en el enlace, ¿no? Ellos. claro, a lo mejor. Claro, eso me pasa a mí. Cuando yo estoy escuchando Kike, a veces aquí en mi móvil y estoy trabajando y está en directo. Es el complicado chat- cuadrar todo eso. Sí, sí, el chat de ustedes llega. O sea, el chat a los seguidores llegan antes a los seguidores y después llegan a nosotros. Así es. Totalmente. Somos muy superiores a ellas, pero en estas condiciones no se puede brillar. No, pero el equipo para mí está jugando bien, ¿eh? Para las condiciones, la verdad. Bastante bien. Tocando bastante bien. Y eso que ellas, y- yo me sorprendió porque ellas son de nieve, o sea, juegan ahí todos los días, me imagino, todo, no sé, Sí, bueno, pero al final también la calidad. ¿cómo O sea, será al el final- campeonato de Islandia y, ¿no? Hombre, Islandia en el fútbol femenino, hasta donde yo sé, es peor potencia dentro de lo que son los equipos del norte de Europa que Suecia, que Dinamarca, o sea, Ujú. que equipos de la zona, ¿no? Ana y Quique, ¿adivinan de qué club soy de la Bundesliga? ¿Del Bayern de Bayern Múnich? de Múnich. ¿O de cuál? Sí han empezado bien, la verdad.
Bien, Tere, buen pase. Bien, Kenty. A ver, Kenty, vamos, pasa. A ver. Ay, qué difícil. Es que creo que Bien, debería haber Tere. seguido la jugada con Aslani, pero quedó ahí. ¡Uy, Teresa! ¡Boom! Buen disparo de Teresa Belleira. O sea, fue rapidísimo. O sea, yo estoy comentando aquí. ¡Boom! Sí, sí, es Borussia que... Dortmund nos comenta. Ah, el Borussia Dortmund. Que no se clasificó el Borussia. Buen disparo, De Tere con la izquierda. Buen golpeo. A ver, muy bien, chicos. 2 corners para el Madrid ya. Nos comentan ahí las estadísticas. Exacto. A ver, va a sacar Claudia Zornoza. Qué Aquí un horror. córner puede ser peligroso. Nada. Es que veo que ahí. Ustedes miren cómo puede una jueza de línea decir si es. Después ver algo del otro lado. Están tirando mucho, es lo que tienen que hacer, sí. Sí. O sea, la idea tiene que ser esa, por supuesto. Hay que buscar rechaces, segundas jugadas, errores defensivos de ellas, o sea, todo eso. Por Haaland es del Bueno, Borussia sí, Dortmund. sí, Deadpool. Usted imagine que muchos aquí les encantan Haaland, ¿no? O sea, que están ahí. Bueno, Vamos, chicos, Claudia. vamos a poner aquí. Vamos a poner eso. Sí. Ojo, el Bayern cómo van, ¿eh? Madre mía, Alfonso Davis, tú. ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora, ahí va Moller. Oye, Araujo. ¡Ay, ay, 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 va! Vamos, Moller. Otro centro. Bien, Moller. Ay, nada. A Alfonso Davis le han hecho una falta que me pareció penalti, ¿eh? O sea, ¿no toca la línea del área? No toca... Vamos a ver. O sea, yo pensaba que había tocado... A ver. Lo que, lo que a mí me gusta, bueno, en el partido de las chicas, es que tampoco se genera No. un sobreesfuerzo muy grande. No se esfuerzan porque los pases son generalmente acertados, entonces no tienen que salir corriendo atrás del balón por cuestiones así de, ¿no? Podríais radiarlo un poquito. Vale. Bueno, José Antonio, esto es un directo para comentar el partido con vosotros, no es una retransmisión deportiva, como tal, una narración, ¿vale? Yo no lo puedo hacer, si no lo Entonces, haría. Soy más maja que Quique. no, hombre, pero yo creo que se sabe, ¿no? Que es un... Y suspenden el Villarreal y Ay, las chicas del Madrid juegan, dirán que el fútbol no es para mujeres. Totalmente, pero bueno, de todas maneras es verdad que ha cuajado más la nieve en Bérgamo que aquí. O sea, aquí está nevando, pero no ha cuajado como tal. así es. O sea, como tal no ha cuajado la nieve mucho. Bueno, chicos, Mira cómo está tenida el Castillo con los carrillos. Gol del Benfica, vamos. Ahora mismo, gol del Benfica y el Barça empatando, pues... Se clasifica el Benfica, obviamente. ¿sí? Es de perogrullo, hombre, claro. Bueno, Claro. El Benfica tenía que ganar su partido. Y en este caso el Barça, si gana, se clasifica. Pero mientras no gane, nada. Vamos a sacar el balón, chicas. Vamos ahí a correr. claro, Vamos. pero ves que las chicas no tampoco tiran balones largos, porque para eso tienen que hacer Vamos, lo que yo te Atenea. decía, un sobreesfuerzo. Ahí lo tiene Claudia Sornosa el Bien. balón, toca para corredera. Sí, Marta Corredera. Vamos, Tiene- toca ahí. Vamos, Marta. Abre a Aslani. Vamos, a ver. Sí, esa es Aslani. Teresa, Ankara. Aslani. Es Aslani, sí. Pobrecita, tienen pelo todo ya mojado, Aslani. Todas las chicas. Bien, Atenea, muy buena. Esa Bien. jugada de gol, chavales. Uf. No, Atenea. Joder. El pase a Atenea al final ahí no fue muy acertado, pero había hecho una jugada muy bonita. Sí da frío, sí. A ver, Kenty. Tenía por la banda Vamos, derecha. Atenea Ankara. Atenea tiene las piernas rojas. Ojo, Claudia. Ay, buen pase, para Esther, macho. Claro, Esa iba fina. es muy peligroso jugar así, chicos. O sea, yo veo las chicas, lo están un tremendo sobreesfuerzo. Una ¿no? pena, sí, lo del Zenit es una pena, la verdad. Sin jugarse nada y empatando en el 94. Chicos, esto es fútbol. Andá a saber si Chelsea no... No lo sé. No lo sé. Me están gustando mucho. Ole el Benfica, sí. Cuidado con el Barça que tiene que ir a por todas, con todo. Mano ¿de quién? Pero para mí fue mano de Babs, ¿no? Babs se queja de mano de la jugadora de Nah, pero yo Blitz, creo que no ha pero que habido mano. dio la mano de las dos Sí, jugadoras sí, al yo mismo creo. tiempo. Yo no me ha parecido verla, ¿eh? Vamos a ver si hay repe, pero. No, no me parece, hermano. No lo sé. Quique, el área se ve de milagro. Sí, sí, totalmente. O sea. Ahora mismo el Claro, área o se ve sea, de si hacen casualidad. un Sí. penalti no sabemos si es fuera o dentro del área, ¿no? Pero fíjate que el centro del campo sí que se ve bien. Sí. Pero el área, menos.
¿verdad? Cuaja diferente en esa zona. Bien, Atenea, qué Robando el cañito, qué balón ahí en el medio sabrosura. del campo. Bien, Atenea. Vamos, Esther, pero Esther, movete, no espere que el balón llegue porque el balón no te va a llegar. Bueno, de Perdón. momento, a mí particularmente, las chicas que más me están gustando del partido, Aslani obviamente, Claudia y Atenea. Creo que están siendo las mejores, ¿no? Chicos, no sé cómo lo veis vosotros, de Bueno, yo las momento. veo todas bastante. Bueno, No, pero digo las Rocío, mejores. Siento que el Teresa. frío está demasiado. ¿Podrían suspenderlo? Pues yo creo que ya a estas alturas no creo que lo vayan a suspender. De hecho, yo creo que está nevando, pero ahora está nevando un poco menos que antes. Sí, parece Partido que. complicado, espero que no haya lesiones. Yo espero que tampoco haya lesiones. Vamos a ver si aquí, chicos, sale un poquito más en el. Vamos a ver cómo está la temperatura, cómo se llama la ciudad esta. Dice Alex, creo que se ve un poquitín de la tele por detrás. Bueno, Ah, puede ser, pero yo ya no lo veo, ¿eh? vemos. Sí, 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 sí. ¿Se ve un poco? ¿Por Sí, dónde? sí, sí. No, por donde está mi cabeza, pero está perfecto. Ahí. Sí, sí, sí. Donde estaba. Gracias, El Alex. cojín está ahí por algo. Eh, En tal caso, yo creo que está nevando un poquito menos. Falta de Teresa cortando el ataque. Bueno, ellas es que no han creado en 20 minutos ni una ocasión de gol. Ni una, ¿eh? No han creado nada. Vamos a ver. Sí, una. ¿Todo bien? Ninguna, sí, sí, perfecto. ¿Todo ok? Quique, para mí, Marta Corredera. Bueno, sí. A ver, es verdad que al final es un partido que puede jugar hoy, porque el rival No está te exige jugando. lo que te exige. Claro, no está jugando mal. Claro, no, no hay exigencia. ¿Dónde se puede ver gratis? En Dazón. En Dazón en YouTube. José Antonio, el partido se puede ver en YouTube en DAZN. Lo vamos a poner aquí, pero Te vamos no te a. vayas a comprarlo con Te nosotros. pasamos el enlace. Pero quédate aquí con Y nosotros. oye, si te apetece quedarte, fenomenal, tío. Y lo comentamos juntos, todos Vamos a poner aquí aquí. el partido, Los que ¿vale, estamos. chicos? Vamos a poner aquí para que Ahí te puedan. dejamos el enlace. Yo espero ¿vale? que se pueda ver en todo el mundo. Yo creo que eso DAZN es abierto para todo el mundo. No sé si Yo tiene creo que alguna también, cuestión, pero. ¿vale? Cuida, Esther. Nos comentan. Se ha caído 4 copos, no Se han mucho caído más. 4 copos, no mucho más. No, a ver, en el partido, evidentemente está nevando mucho en Islandia, pero creo que. Ahí sigue nevando, mira. Sí, sigue nevando, pero creo que de momento el campo está aguantando medio decente. O sea, las líneas se ven, no muy bien. Joder, Claudia ya perdió el balón. Bueno, Bueno, ahí va ellas Babs. tampoco es que precisen mucho con el balón. Misa. Nada, a ti, José Antonio, gracias a ti. Estas chicas son con el Sheriff, sorprende que estén en Champions. El Breidablik, dices. Pues la verdad es que había gente que decía que el Breidablik era mejor que el Kharkiv. Pero la verdad es que no han jugado nada bien en esta fase de grupos. Ha sido un equipo, de hecho ha sido hasta ahora el peor equipo de la Women's Champions League junto al Servette suizo, los dos equipos que no han marcado ni un gol. Bien, vamos Esther. Vamos, Esther. Es que se ve que no. Lo único para correr, ¿eh? Yo creo que tienen miedo a resbalarse. Sí, sí, El sí, problema sí. de la nieve es que corres sobre una superficie de nieve y tienes miedo a caerte. Miedo a que te puedas caer y hacerte daño, porque al final, obviamente, caes en una superficie congelada, helada, y te puedes hacer muchísimo daño. Yo lo veo igual que al principio prácticamente, no lo veo peor. El Yo lo veo igual, campo. sí, parecido. O sea, no tengo una percepción de empeoramiento, ¿no? De lo que es la superficie. He abierto el enlace y joder, qué mal está el campo. Sí está, pues eso, está amarillo. Así es, Alex. Está complicado. Bien, Joder, Atenea. Atenea, vamos a Vamos, ver. Atenea. Bien. Claro. A ver, Buenísima. chicos. Uy. ¡Ojo! ¡Ojo, Esther! ¡Suelta! Joder, pero Esther es que está un Ay. poco. Creo que ¿no? corre con miedo, Esther, ¿ah? Esther está corriendo con mucho miedo, ¿no? Porque Yo tú ves creo que- a otras y Aslani va más fuerte, Atenea, Atenea, Moller. sí. O sea, no sé. Yo. A lo mejor no es el partido para Esther. ¿No? Digo, no sé, visto lo visto, ¿eh? A lo mejor hay cara ahí. Bueno, no sé, quién sea. 2-0 Benfica, nos comenta ¡Vamos! Alex. ¡Vamos! Chicos. Joder, vamos. Bueno, hubo un ataque ahí hace poco del Que esté este Bayern. equipo y no City o Levante hace la competición peor. Deberían corregirlo, sí. Habría que hablar con Alexander. Pero me da a mí que Alexander Ceferín quiere meter todas las federaciones como sea. Para mí la Women's Champions League ¿Qué? tiene que mejorar en muchísimas cosas. Puede haber perfectamente más equipos. Por ejemplo, la Liga Española no puede ser que solo se clasifiquen los dos primeros. O sea, perdón, el primero directo y los dos siguientes tienen que jugar una fase previa para llegar a la Champions. O sea, creo que en España hay un nivel suficiente como para que el segundo y el tercero pasen directamente a la Champions. Claro, yo Y creo el que. cuarto quizás ya sí jugar una fase previa.
Y eso también en Inglaterra y en todas. Y en Francia, en todas las ligas. Agregar, creo que un grupo o dos grupos más, Hay ¿no? equipos como el City que se pierden la competición, como el Montpellier, como el... El Levante no lo sé, dice el ahí, el mismo Milan. Levante que El estuvo Milan en- no sé si está, Ujú. pero no sé, tío. La Roma está jugando, los La Roma, por Roma... ejemplo, de Sí, Taisa Moreno. equipos... Taís. Taís. Sí, chicos, Bueno, la el verdad Barça sigue que empate. Joder, qué dolor. celebrando los goles como si fuéramos el Benfica toda la vida. Hombre, claro. Sí. Claro, tío. Que no sé quién había comentado que queréis ver los partidos. Voy a buscar un cojín para aquí. Vale, gracias, sí, porque la verdad es que no he encontrado yo la postura. Hemos ido con un poco de prisa al directo, y eso que hemos tenido tiempo, ¿eh? Pero... No, es que yo también Bueno, ahí estuve un poco más... Bueno, chicos, a ver, el cojín, el cojín. bueno, cojín, Bueno, no sé. bueno, entonces, a ver, chicos, ataque por Atenea. ¡Vamos, Atenea! ¡Centra! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Pégala, Claudia! ¡Uy! Claudia, ¿qué has hecho? Bien, Ha bien, pegado... la pega con la derecha, hombre. La pega la pobre con la derecha. Para mí, Claudia Bueno. Zornoza está jugando muy bien, macho. Y está haciendo una muy buena temporada. O eso más Bayern que Benfica, sí. Todos somos... A ver, vamos a ver. A nosotros el 0-0 con el Bayern nos vale. Bueno, espérate que el Bayern marca, ¿eh? ¡Uf! Lo que sacó ahí... ¡Uf! El Bayern la ha tenido, ¿eh? Esperamos que el 0-0 a los madridistas nos vale ahora mismo. Porque ahora mismo el Barça no pasa y el Benfica está dentro. Ujú. Ganando el Benfica ahora mismo está dentro. Y el Barça el empate no le vale. Porque el Benfica va ganando. Uy, la cantidad de mensajes que tengo, que no veo. O sea, estamos full de directos. Bueno, la UEFA vive de Claro. los votos de las federaciones de... Exacto, Sí, claro. sí. Entonces necesitan ahí su parcelilla y están en los torneos y... No, pero sí, eso, la Champions, la Women's Champions League de las chicas debería cambiar un poco el reglamento. Yo creo que eso es muy claro. Sí. Se ve bastante... Vamos, Genti. Más allá que jueguen un Kharkiv, un Kharkiv, no, un... ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! ¡Aslani, pégala! ¡Toca! Pero la están empujando. Bueno. Aslani, ¿cómo ha salido de ahí? Madre De mía. 4, de 5, Ha ¿no? salido de 4 jugadoras. Madre mía, Aslani. Kenty. Kenty, a ver, ¿a quién se lo diste el balón, Kenty? Los centros de Kenty. Bueno. La verdad, yo te voy a decir una cosa. A la nieve se ha adaptado mejor el Madrid que el Breidablik. Por cierto, ¿ya ha parado de nevar? ¿O es la...? Porque veo que... ¿No? Como que hay más marcas de pies. Sí, ¿No? Como que está... sí, O sea, ¿ha podido parar un poquito? A ¿Puede lo ser? mejor engaña un poco que puede ser que... Sí, la cámara puede engañar un... Neva Venga, menos. Atenea. Joder, que esos pases en largo... Aquí el balón se va enseguida. Se cae más de ellas. Sí, se caen más ellas, macho. Si es que parecemos nosotros las islandesas. O sea... Claro, chicos. También hay Eurocup de baloncesto, sí. Sí, Efectivamente, están ha a jugado full. Andorra, estaba jugando con el Tour Telecom, ¿no? La Si no me Sana está equivoco. todo el día pasando ahí la Eurocup. Todo el día. Iba ganando fácil Morabanc Andorra Tour Telecom, se juega en Andorra, si no me equivoco, con un Pauli que estaba jugando bastante bien además. Cuidado, chicos, la espalda, muchachos, Muchachas. muchachas. Porque me Ahora no confunde. nieva, no, ahora no está nevando, ¿eh? Muy bien, Ahora un es poquito verdad. de tregua no nos viene mal. Sí. Vamos, chicos. Parecen como los pollitos ahí. Los piecitos. ¿Cómo que? ¿Qué? Vamos. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! Está- O sea, vamos, Bayern, quiero decir. Ey, ¿qué dices? ¡Vamos, Müller! ¿Qué dice? Nos ¡Gol! confunde. ¡No! 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 Gol de- ¡No! ¡Lo que ha fallado Lewandowski! ¡No! 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 ¡Lo que ha fallado Lewandowski, tú! ¡LOL! Quique se ha confundido ¡Lol! aquí. Dijo algo que... Bueno, chicos, están las Dios. chicas jugando ahí tranquilamente en el centro de campo, ¿vale? Tira de lateral Kenty Robles. Os explicamos un poco. No me lo creo lo que ha fallado el Bayern. Parece que Benfica aquí que gana 3-0, ¿vale? Cuidado. ¿Vale? Benfica está 3-0. A ver, yo lo siento que me haya ido con el Barça, pero es que, joder, que el Bayern casi marca gol, tío. O sea, Lewandowski lo que ha fallado, colega. Madre mía. Mukin dice que en breve sale sol en Islandia. Dice Iván, ¿qué dices, Kike? ¿Estás loco? No, a ver, me he confundido, pero que habéis visto que Lewandowski casi marca gol. O sea, nadie ha comentado nada, solo lo he comentado yo. Es que tú dijiste vamos Barça en algún momento y querías decir vamos Bayern. Claro. O porque es que he visto la jugada. A ver, es muy difícil comentar con dos Uy, televisiones vamos, aquí, vamos, macho. vamos. ¿Vamos? Ay, Atenea, vai. Atenea. Ay, chicos, están ahí. Va a salir otro gol, chicos. Esperen, las chicas van a marcar otro gol, sí. Vamos, Kenty. Vamos, Esther. Haz lo tuyo, Ah, Esther. Esther está haciendo un partido Esther, bastante es tu bueno. cumpleaños, Esther. Haz algo. Haz un golcito. ¿Dónde lo has visto si estás viendo a las chicas? A ver, Alex, te comentamos otra vez, ¿vale? Estamos viendo el partido de las chicas en la tele principal, pero
Ah, no, No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estaba haces? intentando Pero mostrarle. estamos viendo en el iPad, estamos viendo el partido del Barça. Es que iba a ser como un zoom de la tablet, así todo, como es todo, así rápido. Pero Sí, no a se la portera. puede. No se Gana puede. 2-0. Sí, 2-0 al Dinamo, sí. A ver, chicos, los confunden. Entonces el Benfica va 2-0, ¿no? O sea, Sí, no porque a los ver, yo soy el único, no soy el confundan. único que se confunda aquí, ¿eh? O sea, aquí nos confundimos Yo pensé que todos. ya iba 3-0, Ya, yo no sé qué también, o sea. historia. Vamos Venga, a Marta ver. Corredera, a ver, recorta ahí. A ver, ojalá. ¿Ustedes Bueno, ahí imaginen que Marta. Marta haga un gol hoy? Oye, pues Correr. mira qué regate ha hecho ahora, ¿eh? Joder. Marta Corredera es que es muy lenta, tío. Ah, chicos, vamos a acompañar de alguna forma Ana, lo que está banea a ese pasando. culé de ahí, hombre, imagínate que es Dirth. Ay, claro, se vamos a banear Quique del directo. Que A vaya mí no me a... podéis banear, tío. Soy el creador del canal, así que A ver, no podéis banearme. chicos, el contenido lo puedo hacer mejor análisis. No, eso sí es verdad. No, ustedes sufrirían conmigo con los No. análisis. Lo que sí puedo hacer preguntas y respuestas. Todo, ¿te imaginas? Todo preguntas y respuestas. Oye, Atenea ha dejado un cañito súper jugoso. Tengo que hacer una obsesión. Mingueza entra por Jordi Alba. Se ha lesionado Jordi Alba, ¿eh? Miércoles preguntas y respuestas para Kike y los sábados preguntas y respuestas para Ana. Estaría bien eso. De momento Correa lo está haciendo bien. Sí, Sí, bueno, a ver, sí, sin más. sí, está Sí, a avanzando. ver, no está siendo de las más destacadas tampoco, oye. Está jugando Aslani, adecuadamente. por ejemplo, y Claudia Zornoza para mí están haciendo un partido de salón. Es que Aslani Bueno, Jordi Alba se ha roto, ¿eh? es la reina. Jordi Alba ha puesto una cara de me roto. He visto vuestra casa ya, no os había escuchado decir que veíais al Barça también. Sería cuando yo no estuve, claro. Amigo mío, hay que No, estar desde el minuto cero aquí. yo no sé por qué lo estamos viendo, porque generalmente ¿Pero por somos qué? cenizos, pero... Pero ¿cómo por qué estamos? A ver, ojo Aslani. ¿Pero por qué estamos viendo el Barça, dices? El Barça Bayern. Claro, no, hacer más el de ojo al Barça, ¿no? Eso. Hombre, pues claro, habrá que verlo porque nos Para interesa. echar como... Vamos Madrid, Jimbo. Vamos Madrid, a tope. Jimbo, Roosters. Bien, Moller, qué bonita. Atenea, Ay, Atenea no. no. Atenea, ¿por qué intenta golpear ahí con la izquierda? Vamos a ver. Sí, en realidad le cuesta definir en área. Uy, pero Colócate parece el balón. Atenea parece Heidi ahora mismo. un payasito, pobrecita. Qué bonita. Bueno, No, Musiala. no vamos a reír de ver. las chicas, pobre que están sufriendo con el frío. Pero estaba Esther sola, Esther le pidió el balón, pero bueno. Sí, bueno, Atenea, que había marcado gol el otro día contra el Villarreal, pues quería marcar también. Vamos, chicos, vamos a repasar un poco lo que pasa en esta temporada. Sí, lo que pasa en esta temporada, no lo que pasa en el mundo. Porque ahora mismo el Sevilla no pasa, porque necesita ganar y no va ganando. Lille está con 8 puntos, con estos 3 estaría con 11 puntos primero. Y se clasificaría como segundo el Salzburg, si no me equivoco. Como, bueno, no estoy viendo los grupos, o sea que hago lo que puedo. Manchester United 1, Young Boys 0. Claro, es que yo creo que es mucho mejor así, porque así vemos, mira. Benfica está con 8 puntos, clasificado con lo mismo que el Barça, pero el golaveraje a favor. Por lo tanto, el Barça necesita ganar sí o sí, porque está claro que el Benfica se va a llevar el partido. El Manchester primero, Villarreal segundo, porque le vale al Villarreal el empate. Pero el Villarreal no ha jugado el partido, pero si quedara el empate le valdría, ¿vale? Es a lo que me refiero, que le valdría el empate. Ya sé que han suspendido el partido. El Lille primero, 11 puntos, 8 el Salzburgo. Ahora mismo el Salzburgo con este empate le vale. Y la Juve es primero y Chelsea segundo. Que ya sabíamos cómo quedaba el grupo H. Vamos a ir a ver las chicas atacando. ¡Vamos! Claudia, ¡Vamos, Claudia! toca. Y se toca Teresa. Ay, era para adentro ese pase. Bueno, pero. Pero bien, estamos manejando el hilo del Kenty. partido. A ver, vamos. ¡Ahí Venga, Esther! Esther. ¡Chuta, mujer! Sí, no lo haces bien. Ay, Ay, Esther. luego salía. Luego ahí ya no le salió el tiro. Me cachis. Se preparó mucho para el tiro. Sí, Hizo una yo creo de que- Vinicius de antiguo ahí. Y se preparó mucho el tiro. Benzema ha ido hoy a entrenar. Ah, qué bien, pero Bien. hasta el sábado no sabremos, ¿eh? Hasta el sábado no vamos a saber. Yo estoy pensando la idea de lo que está diciendo aquí, que comenta mucho que Benzema no va. No Yo debería creo que no van a jugar. forzar a Benzema, ¿eh? No deberían hacerlo. Y sobre todo porque al final, ¿tú te imaginas que se rompe Benzema? Mm. Para un mes o un mes y medio, 2 meses. Se jode el castillo. Mira, José, yo creo que ahora con Mingueza va a ser. O sea, Alba y Mingueza da todo igual. O sea, Da todo igual. O sea, los dos no van a parar ninguno de Todo. los dos a Coman. Esta sí que es No. buena. A ver, Lewandowski con Piqué. a ver, estamos viendo el partido de las chicas y Kiki dice ese que es buena. Le está No, atacando no, porque estoy viendo a Lewandowski, coño. Hasta que ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! ¡No! ¡Ay! no los ¿Gol o no confundas. gol? No los confundas, Espera, Kiki. no lo ha dado. Es que ataca Ah, el fuera de Breda. juego, me cago en la. Gol de Müller. ¿Pero lo han anulado o qué? ¡Gol!
¡Gol de Pará, Müller! pará. Que estoy viendo las chicas de ataque Breidablik que tú festejas el gol. Coño, gol del Bayern. Joder, Gol del o sea, Bayern. gol del Bayern, tío. O sea, Es que gol de estoy Müller. nerviosa viendo las chicas aquí. Gol del Bayern, chicos. Joder, de verdad, Gol pero de que no se Müller. van a marcar gol el Breidablik. ¿Tú No. estás viendo cómo juega el Breidablik al fútbol? Tío. Pero es que cualquier cosa puede pasar en la nieve. Guau, qué jugada de Lewandowski, Ay, qué bueno. chicos. Gol del Bayern, dice chicos, claro, chicos. ¿Qué estaría bien en una esquinita de pusieras el marcador? ¿Qué Que es pusiera, eso? ¿cómo? Ah, aquí abajo. Eso estaría Sí, guay. estaría guay, pero eso ya es edición del directo de YouTube. Es un curro. Y No, es un- no es YouTube. Nosotros podemos ponerlo aquí. Sí, podemos ponerlo. Sí, sí, mi amor, sí. Esas Sí, cosas sí, técnicas sí. dejárselas a Ana Paula de Melo, sabor No, caramelo. chicos, no me saturen de cosas más, por favor. No. Ana, pégale un tortazo. Que vemos el femenino, Queremos así el femenino. es. Es que no, Gracias, es que... Cristian, yo también te quiero. Yo también te quiero, Cristian. Gracias. Gracias, chavales, ¿eh? Bueno, pues ya está. Adiós, Esto- Champions. Adiós, Champions. Exacto. Chao, chao, adiós. Y nosotros, hola, cuartos de final, porque estamos ganando el Breidablik 0-1. Esto marcha, chavales, esto marcha. Alex, ¿de quién fue gol? ¿De quién gritas gol? Por Dios. ¿De Müller? No, es que ahora ¿Cómo son... que de quién gritó gol? No sé. Macho, hay que estar con dos pantallas hoy, ¿eh? Bien, Claudia, buen centro. ¡Uy! ¡Casi! Casi gol ahí, ¿eh? Que cualquier ¿Viste? botecito, fíjate. Sí. Cualquier botecito y la mujer tiene algo en el ojo, ¿eh? La portera. Uy, 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 Nieve. uy, uy, uy. Nieve, pobre Uy, mujer. pobre mujer, macho. Eres Esther, ¿no? Con cariño, Cristian. Yo también, hombre. Si aquí todos nos queremos, joder. Necesitamos un gol antes del descanso. Sí. Así es, muy bien. Vamos, chicas. Vamos, chicas, a O por el sea, segundo a tope. un gol del Bayern, un gol de las chicas. Bien. Vamos, ahí va, ahí va. Ojo. Segundo palo. Aslani pega. Nada. Es que Aslani tiene que haber dado el balón para Rocío chutar. Para Rocío, sí. Venga, Marta Corredeira. Muy bien. Necesitamos un golito más antes del descanso. Exacto, muy bien. Estás ya de tranquis, de chill. Que ya lo he leído, pero da igual. Ah, vale, eso lo he dicho muy bien y Nos tú lo habías pisamos leído. cuando estamos con muchas cosas. A ver, yo hago lo que puedo. Hoy he tenido 2 directos, tío. No, o es que sea, me de encanta, verdad. porque cuando yo te piso, tú me lo dices también. O sea, yo de verdad, chicos, a mí los directos me encantan, pero me desgastan. ¡Oh, qué bueno! ¡Aslani! ¡Ay, qué tina! Hombre, ya hemos podido meter 3 goles, macho. No me jodas. Vuelve a caer, ¿eh? Vuelve a caer nieve, sí. Esto... Si es que en Google antes han puesto que iba a nevar todo el día. O sea que... Pero bueno, Kenty, bien, bien, buena llegada de Kenty. A ver, luego Toril, si metemos un segundo gol, debería mirar el tema de las rotaciones, ¿eh? Dar descansito a alguna jugadora y tal. Bien, Poco Coman. de Moller, dice Carlos. Sí, es verdad, pero están atacando más por la banda derecha, ¿no, Ush, Carlos? casi mete el Bayern otro, joder. O sea... El bueno, Sevilla sufriendo. tiene- Eso, José Antonio, que el Sevilla no pase. Deja. Que el Sevilla Tiene no pase. tiempo de hacer un 8-2 aún, ¿no? Que no. A mí me da igual el 8-2. Yo, esta gente, con que no pase esta gentuza, con eso me vale. Vamos, Claudia. Pero me gustó la idea de poner marcador. Yo no sé cómo hacerlo, pero voy a averiguar. Va a averiguarlo. No es Uy, fácil. uy, qué susto me han dado. No es Un fácil. disparo de Dembélé que he visto. Joder. Ahora está lloviendo allí también, ¿no? No, En nieva, nieve. nieve, que allí nieva también, Uy, claro. Nieve en Múnich. En Múnich. Pero es una nieve muy diferente a esta, ¿eh? Nada que ver la nieve de Islandia. No, nada que ver. Esas chicas Pocos son... streamers hacen tantos directos como tú, Quique. Muchas gracias, Alex. Ey, gracias. Gracias, tío. Espero que no ponga Cardona en este campo. Pues yo espero Oscar tampoco, tío, porque no es el día de sacar a Cardona. La verdad. O sea, Claro, no es el día. en YouTube no tanto hacen directo, es verdad. En otras plataformas a lo mejor están todo Sí, el no, tiempo pero ahí. claro, pero es que a lo mejor se dedican solo a eso. Es que nosotros creamos vídeos, contenido y aparte hacemos directos. Así Buena. es, Oscar. Ay. Cardona no debería entrar. Cardona no debe entrar en ese partido. Venga, Atenea, porque Atenea, tú lo sabes, se lo vas a hacer. Venga, Atenea, bien, bien. Yo creo que Cardona va a volver, pero después del Barça. Yo no creo Sí. que tampoco la pongan en el Barça. porque Yo creo que hay que también- dejarla volver poco a poco porque ha sido una lesión de larga duración. Sí. Y hay que saber medir los tiempos. ¿No hay espectadores en el Allianz? No. Han cerrado en Alemania la asistencia al campo. Es lo que hemos Y comentado. en Austria también, ¿eh? En En Italia Austria tampoco también. había público antes, ¿no? En Y en Atalanta. el partido del Atalanta tampoco había público. Así que complicadito, chicos. Pues una pena que no sepamos lo del Atalanta-Villarreal porque, a ver, yo no es por nada, pero a mí me interesa que el Villarreal tampoco pase. Porque así, si está el Atalanta, otro equipo más o menos asequible que nos podría tocar en octavos. Que además ya les mojamos la oreja el año pasado. A la nieve en Alemania es cuadriculada, nos dice muy bien. Domingo Madrid-Barça, exacto, Jimbo. Así es, Vamos. Jimbo. Estaremos ahí en Valdebebas, ¿no? Estaremos, Aunque estaremos. sabemos que va a ser una paliza, pero vamos con Tenemos. toda la fe.
¿no? Aunque Venga, Moller. sepamos. Bien, Moller. Tere. Oye, Vamos, chicas. Vamos, Coso. ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti, hombre! Claro, penalti de manual. Vamos a por el segundo, chavales. Hombre, claro, te está diciendo, hombre, Claro. me has dado. Penalti, exacto, Antonio, sí señor, penalti. Nah, este partido está hecho, chavales. Me Venga. encanta como cada Aslani como que parece como un muñequito, así como cayó así. Chelsea segundo, sí. Ahora mismo segundos están el Chelsea y el PSG como cocos. A los que hay que evitar como sea. Y para evitar al Chelsea y al PSG lo que dije en el vídeo de hoy que puse en el canal. Sí, Que no se clasifiquen los equipos españoles. claro. Y Misa tiene que calentar sola porque no llegan. Sí. Efectivamente. Bueno, el penalti lo va a tirar Aslani, ¿no? O sea, chicos, ustedes Vale. se han visto, a ver, Misa tirando, o sea, Misa tirando en el campo, grita todo el tiempo, ¿ah? Dando instrucciones, todo el sí, tiempo. hombre, está muy metida siempre. Chicos, 3. Aslani, Saida, Aslani. Lo tira. Aslani patea. Golazo, ¡Gol! qué bien la ha engañado, qué clase. ¿Qué clase tiene esta mujer tirando y pasando y todo? Todo lo que hace Hombre, tiene clase. y lo que ha sufrido Aslani equivocándose con el gol de Suecia, ¿no? En la Sí, final ante de... Canadá, ante Canadá. Bueno, al Pobre. final, fue en la final, sí, En la final, o sea... Sí. Vaya zancadilla sin sentido le han hecho. Sí, ellas son... Bien, Bueno. bien, Aslani. Vamos, hat-trick de Aslani hoy. Bien, Coso. O sea, tenemos... No, hoy antes- hat-trick no. Hoy 2 goles, pero marcó... No, a lo que yo me refiero que a lo mejor puede marcar otro. Ah, sí. Claro, sí, es sí. que te tengo que entreleer a veces, cariño, con tus comentarios. Venga, a veces venga. me desconciertas un poco. Promete la Promete noche, la La noche se está poniendo... Así es, chicos. La noche se está poniendo jugosita. Hoy aquí terminando el festivo, que mañana vosotros o nosotros a volver a currar. Pero bueno, Vale, se va con bueno. alegría, sí, ¿eh? Ahí vamos otro. Ay, vamos. Bueno, ¿cómo se está poniendo el partidete, eh? Vamos, Entre- mira cómo entró ahí Teresa, ¿ah? Bien, Con bien, ganas, Tere, bien, con Tere. ganas. Es importante que Tere coja ritmo también. ¿Ustedes creen que ganar ese partido le va a dar un poco más de... Ana, se vuelve a ver en el cristal. No sé qué estás haciendo, Ana vale, pero Paula. se ve poquito, no pasa nada. No, pero no pasa nada, tranquila. Ah, Amarillo, gritaste más el gol de Müller que el de la Queen. Sí. Macho, joder. Es que, Me tenéis en fila. es joder. que el gol de Aslani fue con un poco ahí... El de Aslani ha sido con pausita, ha sido más... Sí. El de Müller ha sido una jugada eléctrica, luego una jugada que ha entrado el balón justito por poco. O sea, Cuando estén todos a ritmo podemos aspirar a todo. Así es, Oscar. yo aspirar creo. a todo. Las chicas, Vamos a creo. definir qué es aspirar a todo. Aspirar, o sea, Aspirar a todo significa aspirar a estar en Europa la temporada que viene. sí. Vale. Yo Porque entiendo no, eso. porque no tenemos opciones de ganar ningún título. O sea, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, el Madrid no puede ganar ni la Champions ni la Liga este año. Pero podemos llegar a semifinales en Champions. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que el objetivo sería, ya hemos cumplido el primero, que es estar en cuartos. Bueno, hemos cumplido, todavía queda partido, pero parece que vamos Uy, a salió el cumplir. balón. Yo creo que la realidad es que el equipo no puede ganar la Champions ni la Liga. Mm. O sea, viendo cómo juega el PSG, viendo cómo juega el Barça, viendo cómo juega el Lyon, o sea, no sé, vamos, tiene que ser un milagro que el Madrid gane a competir con cualquiera. Mira qué cosa más graciosa, ¿no? Yo ¿Qué? ahora estamos viendo con lo de las chicas, ¿no? Aquí, pero antes habíamos comentado que era más fácil que se clasificara el Atlético. El segundo del Bayern, ¿Qué dicen, chicos? dice José. A Es ver, que que estamos se con nos un poco de canta. atraso, sí. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chicos! ¡Qué gol de Sané, tú! ¡Madre! ¡Pah! ¿Por qué será que no puso a Iván? A Ivana, A que, Ivana. pues no sé. Ivana se quedó en En el banquillo. a Ivana que se quedó en el banquillo. La que se quedó en Madrid fue Casi, perdón. Casi se quedó en el No, banquillo. casi se quedó En con Madrid. Belín Gerard en Madrid. Sí, 2-0, sí. 2-0. Pues vamos. se está poniendo la A noche bonita, se está poniendo. Qué gol de Sané, tú. Qué gol de Sané. Moller está un poco, Moller. sí, es verdad, chicos. Moller está ahí hoy un poco apagadita. Sí, Moller yo creo que de ataque, junto a Esther, las dos que menos han intervenido. Y Aslani y Atenea han tenido un partido muy proactivo, muy bueno. El cambio va a ser ahí quizás Yo creo que Naikari va a entrar por Moller, probablemente. Sí, ¿no? Y luego quizás veamos también ¿Qué ha pasado? a Lorena Navarro, que hace la televisión, hace cosas raras, tío. Vamos no a sé, ver chicos. qué hace. Pero, Tú estás... ¿Qué ha Yo no pasado? estoy tocando nada, tío. Uy, chicos, no la televisión o sea, nos ha tenemos quitado un de espíritu que partido. cambia los canales, tío. Pero, Que tronco, nos o pasa sea, cosas raras, chicos. pasan cosas muy raras, macho. O Que sea, se nos activa el Google no sé qué cosa en la el televisión. Google se nos activa en la televisión. Madre mía. Jordi Alba ha lesionado, sí, es que se está Sí. poniendo
Al Barça se le está poniendo una cara de Tetris que Sí, vamos. ellos perdieron ayer 0-3, ¿Eh? ¿no? En Barcelona contra el Bayern fue 0-3, ¿no? El Sí, partido. Bueno. sí. Es que las esquinas se desesperan, se frenan el balón. Bien, buen Uy, golpeo, buen mira. golpeo. Buen Sí, golpeo de balón. chicos. El Me directo encanta está... Ana Paula porque Ana Paula, o sea, cuando va leyendo esto y tiene que reaccionar a lo que pasa en el partido, es como que le ha pillado un poco el tren, ¿sabes? La pilla un poco. Es que ese Pero directo eso es está... normal porque no estás acostumbrada a ver 3 pantallas a la vez. El directo está anárquico. Anárquico. Te digo una cosa, yo desde Es Radio no tenía que mirar tantas televisiones. En Es Radio yo a veces tenía que mirar 3 televisiones, comentaba un partido, pero estaba atento a otros 2. Y ¿Sabes? lo comentaba. Y no, bueno, lo miraba para estar atento. Comentaba uno principal. Todavía no veo a Tere al 100%, no, pero sí al 85%. ¿Qué pasa, tío? La televisión hoy no está dando a... La televisión va mal, tío. No sé qué pasa, chicos. ¿Qué Ya vamos a volver a hacen? ver el Breidablik. Bueno, ya conectado, Real deja, Madrid. ya conectado, no toques. Es que me da miedo. A porque ver, para mí, encima- yo voy a decir una cosa, Dazan, su conexión es mejorable, ¿eh? No, a lo mejor a Dazan. A lo Es, mejor o la nuestro nieve, internet. tío, yo qué sé. A lo mejor le has trabado también a ustedes, chicos. A lo mejor es una cuestión... ¿Se os ha trabado a vosotros, Dazan? Quique, si cogemos el... Deberían llegar... ¿Cómo? DeLorean, es DeLorean. Ah, el DeLorean. Vamos, chicas, vamos, Esther. Ay, Esthercita, Ay. ¿qué pasa? Esthercita, más fuerza, hombre. Sí, está todo bien que tiene más edad hoy, pero... Que tienes más edad hoy. Que has cumplido años, te refieres, ¿no, cariño? Tienes más edad hoy, mi amor. Qué rica. Pero cuidado que Princesa. luego pueden ganar la Europa League. ¿Xavi es un sobrado? Bueno, Fran, yo aparte de un sobrado, es otra cosa y no lo voy a decir, por respeto y educación. Ojo, que si el Barça queda en la Europa League, está el Sheriff, puede ganarle. A ver, el Barça en Europa League probablemente sea uno de los 10 favoritos para ganar la Europa League ahora Mira, mismo. no hubo ningún corte, dice, ¿ves? Los chicos Ah, dicen vale. que va bien. Ah, somos vale. nosotros. Ah, el somos problema. nosotros. Ah, bueno. Bien, Moller, qué buena. Vamos a tocar, chicas, ahí. Eh, Vamos a sacar el Uy, baloncito. chicos, veo 2 aviones aterrizando aquí. Nosotros podemos ver barajas de aquí de casa. Hombre, como empecemos a mirar barajas también, entonces ya nos vamos a perder el partido de todas, macho. O sea, si empezamos a mirar barajas por ahí, el partido aquí de las chicas, el Barça, el chat. Pero- Lo del DeLorean me recuerda a Fran Fermoso. Sí, sí, de hecho yo se lo he sacado a Fran. No es propio, es de Fran. Claro, la pelota no O sea- rueda, está pesada. Es verdad, Saída. Recién vimos ahí que la pelota salió, que salió lenta igual, pero salió, que no pudo llegar Kenty. Pero... Bien, bien manejado el Bayern, jugando a tope, chaval. Manejando el partido como sale de ahí abajo. Xavi va a durar menos que Camacho en el Real. Me lo veo dimitiendo. Yo lo veo a Xavi, le veo con una cara de póker. Como Atenea, bien, Atenea. Uy, ay. A ver, pues nada, chicos. Es nuestra. ¿Juega mañana el Villarreal? Pues sí, Pero- hombre, tiene que jugar mañana, claro, si no, no se puede demorar más. Y jugarán a primera hora de la tarde, supongo, ¿no? Por tema de horario luego con la Liga y eso. Quique dice el Barça es uno de los 10 favoritos en Europa League. De los 10, sí, Bien, claro, lo he hecho aposta. Aslani. O sea, de los 10 favoritos, vamos, no Bueno, es ni de los chicos, 5 favoritos. al descanso las chicas, ¿vale? Vamos a ir a... Las chicas van al descanso, van a limpiar, espero, van corriendo porque hace un frío de la... Yo me quedo con el comentario de Alex, no me fío del Barça, pueden ganar la Copa. Yo creo que Alex lo dice en plan para trolear al Barça. Es un comentario de trolear. O sea, Sí, no sí. me fío del Barça porque pueden ganar la Copa. Bueno, la Copa la puede ganar cualquier equipo que tenga el día. O sea, por esa regla de 3. O sea, Chicos, ¿ustedes creen que Toril va a hacer cambios ahora ya en el... Vamos a ver cómo también respira Toril, el Madrid ganando ya con 0-2, clasificándose ya para la próxima fase. yo empezaría a hacer permutas y a mover el banquillo un poquito, ¿no? que tenemos el Barça, y yo haría así un par de cambios en el 60, haría yo ya un par de cambios. 60, 55, un par de cambios, jugadoras que estén un poquito cansadas. Y lo de Marta Cardona, que alguno pues lo tenéis seguro en mente, yo, para esta superficie de terreno de juego, meter a una futbolista que vuelve ahora mismo a la actividad, yo creo que es un riesgo, ¿no? No creo que ¿Eh? ponga Cardona, no. Así que nada. Mira, Oscar pregunta. Ahora vuelvo yo, ¿eh? Con una medio vuelvo, defensiva. chavales. Esa pregunta era para ti, porque esa... ¿Cuál? Con una medio defensiva y una central, las dos de gran categoría. ¿No ves el Real Madrid aspirante a todo de femenino? No, todavía no. Not yet. Not today. Joder, sí, no me deja salir. Vale, ya está. Ay, chicos, Kike se va y me deja aquí con ustedes. Hoy no vamos a hacer pausa porque solemos hacer pausas en los partidos reaccionando, pero hoy no, ¿vale? Porque tenemos aquí, bueno, un gran público y no, hoy no. Yo cambiaba mis size.
Pero es que Sofía nunca ha jugado, imaginaros, que eso sería gracioso, ponen Sofía justo con el frío. Em, bueno, en parte sí, el año pasado hicieron mal la Champions de Liga, pero la ganaron. ¿A quién te refieres, Alex? ¿Al Atlético? No sé. Bueno, chicos, pero PSG femenino gana 0-6. No, Jimbo, ese partido ya ha terminado, ¿vale? Ese partido se ha jugado a las 6:45, creo que ha empezado. Y ese partido ya terminó, pero un partidazo, ¿no? No sé si terminó 0-6. Si quieren, chicos, podemos repasar un poquito, porque no hemos repasado los partidos de masculino de la Champions League, pero no del femenino, ¿no? Ahora está jugando también, mira qué gracioso, ¿vale? Qué cosas de la vida. Chelsea femenino contra la Juve de Turín, que está empate a 0. O sea que ahí va clasificando Chelsea, el Wolfsburgo y la Juve queda fuera en tercer lugar. Luego el Servette, que había dicho Kike que no tiene ninguna chance de clasificar en ningún momento. Eh, a ver. Y luego, ¿vale? Tenemos el PSG que ya ha jugado, ganó 0-6. Ganó 0-6, ¿no? A ver si no me equivoco. 0-6. Y nada, chicos. Y los otros grupos, Madrid jugando contra el Breidablik gana 2-0, que estamos aquí viviéndolo con toda la intensidad y ya no hay más partidos. Los otros partidos se... Uy, perdón, los otros partidos se jugarán mañana, ¿vale? Hacken Bayern, Arsenal, Barcelona, partidazo, ¿vale? Benfica, Olympique de Lyon y El Hacken de Blackstenius. El Hacken de Blackstenius. Así es, chicos, quédense con este nombre. Ustedes saben quién es la famosa Blackstenius, amiga de Arlen, la ¿Qué pasa, chavales? Ya estoy por aquí, hombre. ¿Me echabais de menos o qué? No, Quique, nadie te ha echado de menos. Te puedes ir por donde has vuelto. Gracias. Quiero ver este equipo en febrero cuando se note la mano de Torín. Bueno, Oscar, bueno, a ver. Te he quitado. Vamos a esperar un poco. Es importante, bueno, yo creo que es muy importante ver cómo Torín, o sea, vamos a ir respirando y viendo cómo es. Nadie lo conoce. Yo creo que no hay que ser, ¿no? Tampoco, o sea, creo que todavía para sacar muchas lecturas es prematuro. Creo que todavía necesitamos esperar un poquito a ver cómo el equipo evoluciona, ¿no? En todos los sentidos. Yo, a mi juicio, al menos le daría un mes a este equipo, hasta final de diciembre, para un poco saber más, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay jugadoras que tienen que coger su mejor estado de forma, volver bien. Aslani parece que va volviendo, poco a poco. Y Marta Cardona, vamos a ver cómo vuelve. Y jugadoras que tienen que evolucionar. Claro. Pero ahora mismo al Real Madrid femenino no se le pueden exigir títulos. Me decís, pero Quique, por ejemplo, la Copa de la Reina, tal. Vale. ¿Trofeos menores, si se da el día? Puede ser. Qué mamón bueno. El pobre Quique está jodido porque su Barça está fuera de la Champions. Pero ¿me ha visto cómo canta el gol de Müller, hombre? ¿Cómo he cantado el gol de Müller? ¿Cómo van los ánimos? Yo más feliz que nunca. Peñarol campeón, Madrid en racha y el Bayern humillando al Barça. La verdad es que se está quedando una noche preciosa. Bueno, voy a leer un poquito. Juan Lu me saluda ahí, ¿qué tal? O sea, victoria del Madrid, derrota del Barça, lo estaba festejando. Alex, yo de baloncesto de Brasil no lo veo mucho, ¿vale? Entonces, no te podía decir, porque no. Y bueno, Inmaculada dice, Real Madrid femenino tiene una gran plantilla y podría optar a algún título, pero ahora tenemos al Barça en la Liga Iberdrola. Claro, completamente. Inmaculada. Yo creo que hay que mirar con un poquito... Mirad, chicos, yo creo que si se van dando pasos en progresión, pasos positivos de crecimiento, eso es lo importante, tener la sensación de que el club y el equipo femenino vaya a crecer, de que vayamos compitiendo mejor. Imaginaos, os voy a poner un caso, ¿vale? Imaginaos que en cuartos de final, yo qué sé, jugamos contra la Juve, creo que va a quedar primero el grupo, ¿o no? La Juve no. Bueno, no, miento, no, la Juve va a quedar segundo. El Arsenal, ¿vale? La Juve no se clasifica. ¿En femenino? Sí, no, porque recién estaba viendo la clasificación. Ah, vale, no se va a clasificar. Vale. A ver, no es que no se clasifica, me voy a corregir. Con el Chelsea. Lo que pasa es que está jugando con el Chelsea, está empatando y necesita ganar. De momento va quedando tercero de equipo, pero va empatando con el Wolfsburgo. Claro. Es que... Entonces, ya y el último partido ellos van a jugar ante, será Juventus y Servette. Entonces puede ser que... Puede ser que ahí... Sí, claro. Vamos a ver. Bueno, en tal caso, imaginaos que quedamos... vamos contra el Arsenal, ¿vale? Que el Arsenal sí que va a quedar primero de grupo, ¿vale? Vale. Coño, al Arsenal lo normal es que nos elimine. Y si ganamos, porque el Arsenal puede ser parecido al City al final, son equipos muy similares.
Pero yo no creo que más allá de semifinales el Madrid pase, porque en semifinales te va a tocar ya un PSG, un Lyon, un Barça, un Chelsea. O sea, No, el me tema es que explico. chicos, nos pueden tocar solo 4 equipos, ¿no? Claro, porque la Women's Champions League son 16 equipos. Es muy duro. Entonces, Es ese es muy el tema. duro. O sea, eso en parte no lo veo tan positivo, esa Champions League, porque sí es más de los equipos, o sea, no es que no es tan positivo, pero es como decir, es como si, bueno, me voy a liar, me la voy a liar. El ¿Qué que yo iba a pasa? decir es como una Superliga, porque los equipos bajos no van a llegar nunca arriba. Es muy difícil. ¿En dónde, cariño? Explícate un poco En el la argumento, Champions porfa. nunca van a llegar arriba un equipo que recién está empezando, un equipo bajo, porque imagínate, ya los que quedan primero juegan contra el equipo de los segundos, que ya son difíciles, entonces es muy difícil con equipo. Para mí, la Women's Champions League tiene que ampliarse y sobre todo ampliarse con las ligas más potentes. ¿Cuáles son las ligas más potentes del fútbol femenino? La española, la Mm, inglesa, la francesa y la alemana. mm, ¿Vale? Entonces, yo considero que se puede ampliar un poco el coto de mm. equipos top, de ligas top. Creo que eso va a mejorar la competición. Entonces, para mí a lo mejor en medio de 16 podría haber 24 equipos. Dos grupos más de 4. Mm, Y hacer que equipos como por ejemplo el Levante, mm. que el año pasado quedó tercero, esté. Equipos como el Montpellier, por ejemplo, que tampoco está, que es un equipo con bastante tradición, pudiera estar. Vale, vale, vale. Bien. Oye, las comentaristas no se enteran, ¿eh? Y dan datos erróneos todo el Mira, tiempo. Jesús. Pues no sé qué ha pasado, Jesús, No cuéntanos. lo escuchamos, pero mira, y bueno, y de hecho me voy a corregir porque Leo ya me dijo, Leo no, perdón, Cristian me dijo que está Sí, pasando el documental de Misa ahora, que me había equivocado, que lo pasaron ahora antes. lo dijo Cristian. Sí, o Leo, no sé quién lo dijo, Cristian, lo Cristian, dicho Cristian al y yo pensé principio. que lo iban a dar mañana, pero ahí está el documental de Misa, lo están dando ahora Lo están dando ya lo en dieron, ¿no? O modo sea, ya lo dieron. O un documental de la misma pasión, no es misma pasión, ¿no? Están las chicas de Madrid misma pasión. femenino. Sí, están haciendo como un documental del fútbol femenino de la eh, base. La Liga así que, Director, mira, este es Pedro Malavia, el director de la Women's Champions League, ¿eh? Este. O sea, es español, el director de la Women's mira, Champions League. bueno, puede ser. Pero bueno, lo que quiero Que decir sobre todo es que tengo, ahora mismo de cara a competir con el Barcelona nos queda trecho, todavía nos queda mucho y para llegar a ser un equipo que tenga aspiraciones reales de ganar la Women's Champions League nos queda mucho tiempo. Bueno, a ver, mucho tiempo. ¿Qué es bueno, mucho tiempo? Para mí un par de años, mm, creo yo. Por lo menos. Yo quiero que alguna vez la mujer que narra Euroliga en Dazán narre el Madrid de básquet. Pues sí, narra esa bastante chica bien. es muy buena. Estaba narrando el partido de Andorra y estaba bien. La chica me ha gustado, no sé cómo se llama, pero la chica que narra el baloncesto en Daza narra muy bien. Dice Y yo, Oscar. sí, No, es que iba a leer un sí, mensaje sí, porque es sí. una jugadora que nos han comentado ya bastantes personas aquí dentro del canal, dentro del fútbol femenino, que es Lena Oberdorf, que querrían, bueno, que la fichara el Real Madrid. A ver Mm. si mejoramos jugadoras de nivel que nos puedan mejorar, pero ¿os molan los documentales, Kike y Ana? Depende de cuál, Sí, hombre, claro. depende. Yo es como todo. Por ejemplo, a mí me encantó la docuserie, porque es una docuserie de Eso Jordan, iba a de decir. Michael Jordan, por ejemplo, era buenísimo, el de Netflix. Depende cómo. El de Anelka me gustó mucho. Depende, o sea, depende del tema, depende cómo se narre, cómo se cuente. O sea, depende de muchas cosas. Sí, Christian Fake Madrid. Bueno, a mí me gustan los documentales, pero prefiero que sean documentales de una sola, o sea, no series, prefiero que sea un documental, ¿no? Un documental de 1 hora o cosas así, no que sean series. Yo les comenté aquí una vez que he visto uno justo de la Juve, que cuenta toda la historia de la familia, ¿no? Y me gustó bastante, estaba viendo en Vamos, y Ujú. esas cosas me gustan. Yo he visto ya bastante de fútbol y me gustan bastante. Os recomiendo los 14 está muy bien, está en Netflix. Vale, tomo nota, Iván. Tomo nota. 8 miles, ¿vale? 14 8 Documental de miles. Netflix. Vale, chicos, sí, todo lo que nos quieren recomendar lo intentamos verlo y en algún tiempito. Pero a lo mejor no está bien. Ay, chicos, están limpiando ahí No, están haciendo bien la los irlandeses, cancha. tío. A ver, Claro, sinceramente, para lo que ha bueno, nevado, pero es que ellos tienen toda la bueno, parafernalia para hacerlo. si están en la localidad del propio Breidablik, que creo, la localidad donde se crió, o sea, donde se fundó el Breidablik, se Ujú. crió, digo, se fundó,
Es una localidad que está cerca del mar, en Islandia, Sí. y que está al sur de Reykjavik. Está muy Vale. cerca de la capital de Reykjavik. O sea, podríamos decir que está bastante cerca, Vale. de hecho. ¿De Está muy acuerdo? cerca. Pues hay como rodea montaña esa zona, pero al lado también está el mar. Yo he visto imágenes de esa ciudad y es preciosa, preciosa. Sí, mira. Muy bonita. Oye, no lo recomiendo que vayáis porque os vais a pelar de frío. Bueno, pero se pueden ir pero- momentos que no son de frío. Pero bueno, Se que pueden oye. ir momentos que son de... Hombre, en Islandia, a ver, yo qué sé. Teniendo en cuenta la latitud que tiene, pues el frío. Claro. Vamos, Islandia. Islandia es el país. Ah, no, no, es el segundo o el tercer país más cercano del Polo Norte. Islandia. Hmm. Porque está Groenlandia. Groenlandia, que está un poco más arriba. Groenlandia. Bueno, Oscar, con respecto Gracias por hacerme caso. Me he quedado, al patrocinio. me he quedado solo ahí. Bueno, Islandia debe ser muy bonito, cariño. No. Si quieres podemos ir a ver la aurora boreal ahí. Si no era por eso, era porque te estaba comentando lo de la situación geográfica. Sí. Si estaba más abajo Es o que arriba. no te contesté porque no sabía decirte. Ah, vale, bueno, pues dime que no lo sabes. No lo sé. No, es que ya... Las dos cosas. Vale. Bien, vayamos con el chat. Vamos, chicos. ¿En qué Me quedó voy, el me contrato voy. de Quirilla con el Real Madrid femenino? En nada, no hay contrato. Y aparte te digo una cosa, Óscar, esto no lo digo yo, lo dijo Miri de Pinera Blancas, que creo que tiene mejor información que yo. Le parecía muy extraño las cuantías de las que se hablaban, que ni se las pagaban ni al Olympique de Lyon. O sea, suena un poco raro todo eso. El más cercano es Noruega, porque las islas mira, qué dato más bueno de Carlos. Svalbard son territorio noruego. Ah, qué bueno, macho. Es cierto que la temporada 22-23 de la Liga Femenina va a tener solo... ¿Qué dices? ¿14 equipos? ¿Van a reducir? No me jodas, no. Pero Hombre, no, que lo dejen como sí, está, tío. sí, cada vez estamos yendo de menos a más en la liga femenina Claro, y todo. yo espero que no. Lo que has comentado de la tercera plaza de Francia para la Champions es que yo creo que el segundo tampoco tendría que ir a fase prueba, como el Lyon este año, claro, exacto, totalmente, Jesús, te lo compro, eso es. O están muriéndose de frío. Rocío salía ahí con un frío y ahora está nevando como cuando Sí, empezó está el dándole partido. duro ¿Ah? ahora. Gran Canaria 37, Ulm de Alemania 48. Alex, por cierto, no me enteré que tú habías escrito en portugués. Lo tengo el chip, lo tengo Lo tan tienes tan en el cambiado chip ahí y tal que yo leí así y ni vi que era en Bueno, portugués. en relación al partido, chicos, ¿qué os está pareciendo el Real Madrid? Es verdad que el rival es el que es, pero el equipo os está gustando. Para vosotros, ¿quién ha sido la mejor? Para mí, la mejor ha sido Aslani, al margen de los 2 goles, porque Sí. ha jugado muy bien a nivel de participación, ha estado metida, aparte ha provocado el penalti y el gol, ha hecho el otro gol, pero ha estado muy activa. Muy buen partido de Kosovar Aslani, me ha gustado. La baja de Albici es dura. Hombre, Albici es una baja bastante sensible para Gran Canaria. Así es. Yo lo que tengo que hacer es borrar algunas cositas aquí de mi móvil porque luego, chicos, tenemos que hacer el postpartido. Kiki nos va a analizar este partido técnicamente luego, chicos. Bueno, Aquí técnicamente, tenemos... a ver, el partido te voy a decir una cosa, Técnicamente no hay mucha... tampoco parece que haya que hacer un despliegue muy técnico a nivel de análisis, ¿eh? Tío, parece broma, limpias la cancha, la dejas ok, sales a jugar y se pone a nevar, qué rabia. Sí, la verdad es que sí, es un poco sensación de impotencia. Según esa noticia, lo van a reestructurar todo el fútbol femenino. Joder, pues no me Madre jodas. mía, tenemos que averiguar Yo espero de que qué no. se trata. Una cosa es que lo quieran profesionalizar y otra cosa es reestructurar de todo. Oye, me voy a poner así, estoy más totalmente. cómodo. Yo creo que el cojín, mal asunto. Yo creo que es mejor así como estoy ahora. Ah, vale, el cojín a mí me gusta. Pues para ti todos. Las mejores, Aslani y Atenea, totalmente, Iván. Así pienso yo. Bueno, empieza la segunda parte. Desde Islandia, Breiðablik Real Madrid 0-2, chavales. Una noche preciosa que se está quedando. La noche... Una noche juguetona Chicos, se está pues quedando. no puede ser. Tengo... Y el Bayern, pues eso, 2-0 al Barça. Va a empezar ahora en un poquito la segunda parte. Bueno, pues el Barça a buscar el milagro que no va a encontrar. Esperemos, toquemos madera. ¿Hay madera por algún sitio? Por cierto, chicos, bueno, no. Cuéntanos cosas, No, Ana si Paula han de Melo. visto La Casa de Papel. No hagan A ver, spoilers pero no aquí. vamos a hablar de la Casa de Papel ahora mismo si está el partido, porque luego Pero- típico random que viene al directo y nos dice, oye, ¿esto qué es? ¿Una conferencia de colegas o qué? Esto es, A el ver. Real Madrid ganando el Breiðablik de 0-2. ¡Vamos, Aquí, Moller! En madridismo al día. Dale veneno a la cosa. ¿Qué es eso, Moller? A Pues ver, un centro. ¿dónde fue el balón? ¡Ay! ¡Vamos, Uy. Atenea! ¡Uy!
Que fue Atenea ahí del lejos. Castillo. Este campo no es césped, no es sintético. Sí, es que es sintético, yo creo, Cristian. Encima. Allí yo creo que el césped es sintético porque para la nieve yo creo que agarra mejor que el césped natural. Ah, mira. A la hora de limpiarlo, ¿no? Al ser sintético, el otro césped yo creo que se moja más y la nieve se posa más. A Vale. ver, yo no soy ni ganadero ni agricultor, pero es mi teoría. ¿Me la compras? Ni ganado ni. No, ni ganadero ni agricultor, pero... Tampoco eres ganado. Hombre, soy un poco vaca, pero tampoco... ¿Eh? Pues si somos la familia de Madrismo al día, así es, Iván ya sabe cómo somos aquí. Bien, Iván, la familia Madrismo al día. Los Sí, más, señor. los más. Los Mad. Gente molona, Vamos chicas, madridista. vamos chicas para hoy, vamos A ver, Rocío, Rocío. cuidado. Bien, bueno, de momento Torino ha hecho los cambios, pero yo pienso que en el minuto 60 o así, un par de cambios de jugadoras que anden un poco justitas. Para que... qué... Cuidado, Pero, cuidado, Rocío. chicas, pero que alguien llegue al balón. Muy lenta las dos, ¿eh? Uy, uy, cuidado. No. Ey. Bueno, Teresa, Ey, bien. ey. Cuidadito. Bien. Salieron, Vale. salieron con ganas las de Breiðablik. Hombre, el Breiðablik tiene que salir a intentar buscar su golito del honor. Sí. Que esperemos que no encuentre, chicos. O sea que mañana, chicos, vamos a ir... A ver... ¿Mañana dónde vamos? No, a ver el Villarreal. ¿Mañana dónde vamos? No, ese Hacemos el directo del Villarreal. No, Atalanta y Villarreal, Atalanta, ¿no? Villarreal, desde Oh. Bérgamo. El norte de Italia, qué bonito, ¿eh? Ciudades preciosas. Florencia está por ahí, Milán, Turín, Venecia. Haz la dimisión, pobre Aznar, chicos, que no está. Hay que tocar sin complicaciones y que pase el partido, exacto. Así es, como estaban haciendo Buena al lectura, principio, Óscar, como sí, estaban sí. haciendo ellos al principio. O sea, pases cortos, nada de largo, para no cansarse, no tener que correr y lastimarse. O sea, todo aquí en la cabeza. Sí. Me ha gustado eso. Sí, no, está bien tirado. O sea, intentar generar los esfuerzos justos porque saben que tienen un partido luego jugosito contra el Barça. A ver, francamente, joder, Moller intenta un pase que, No, que, no, que ni Atenea, Laudrup, no que te ni esfuerces, Laudrup. Atenea, cuidado. Sale ese pase con la nieve y con todo, vamos. Bien, Moller. Pero bueno, Moller es verdad que no entra mucho en juego, pero todo lo hace bien, ¿eh? También os digo. ¡Ojo el Bayern! ¡Ojo el Bayern! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¿Cómo ha fallado eso, tío? ¡La Virgen! Tronco, les han podido meter 5 goles ya. Tronco, ¿cómo han fallado eso, tío? Me va a dar conjuntivitis. Madre mía. Lo que han fallado. Mira, Alex dice que quiere ponerle cara al papá de Quique y tendrá que hacerse miembro para verle. Exacto. Pues efectivamente, Alex. Exacto, Alex. ¿Qué motivo mejor Efectivamente. que hacerte miembro de este canal que ver la cara de mi padre y ver a mi padre cómo grita un gol de Vinicius? O sea, vamos, yo solo por eso ya me haría miembro. Sí. Mola. O sea, el derbi va a O sea, estar mola. bien. Bueno, chicos. el derbi va a ser una puta Ah. locura. Don Enrique es un fenómeno. Carlos te lo dice que es miembro. Mira, ¿ves? Y Carlos lo ha visto. Te lo puede decir. Y ojo, que Nah, mi padre es no un lo crack, traemos es aquí un para crack. ver las chicas aquí con nosotros, porque si no, No, y además mi Digo. padre con las chicas se anima mucho en el sentido de ver el partido y tal. él va a decir, dice, me gusta mucho esa chica. Y luego, Y yo le tengo que decir el nombre. Atenea, papá, Atenea. sí, le gusta mucho Atenea. Otra cosa, que el Barcelona no está clasificado para Europa League. El tercero de Champions tiene que jugar contra el segundo de Europa League para seguir en Europa. ¿Cómo? Es que también yo te Ah, claro, que tienen que jugar una fase previa. te iba a decir Hostia. eso. Ojo. Hostia, José, la has clavado, tío. Hostia. Es verdad. Que se quedan fuera de Europa esta gente. Son incapaces de ganar a nadie. Kosovare, que Kosovare, Aslani, bien. ¿Qué pasa, Antonio? Kosovare echa una crack, ha marcado los 2 goles, la mejor del equipo. La reina está más reina The que Queen. nunca. The Queen of the North ahora mismo. La reina del norte. de Islandia, sí. Sí, totalmente. Madre mía, porque ni en Winterfell nieva tanto, macho. Está al lado del muro eso. Está con los caminantes. Gol del Salzburgo. Bueno, se está poniendo la noche juguetona. Gol del Salzburgo, chicos. Y me vas a decir, Quique, ¿eres antisevillista? Pues No. mira, no soy antisevillista. Particularmente no es un equipo que me caiga bien, pero no soy antisevillista. Lo que pasa es que si se clasifica el Salzburgo como segundo, entonces hay más posibilidades de que no nos toque ni el PSG ni el Chelsea, que hay que evitarlos. Ahí está la cosa. Soy mareísta, no entiendo de Europa League. ¿Europa qué? ¿Qué Europa League? Como diría Mourinho, ¿qué competición es esa? No conozco Europa League. No conozco. Vamos, Claudia. Estuve pensando una cosa, luego... Oye, cuidado. Cordera.
Así que cuidado con tu pensamiento. No, porque Corredera ha metido un pase a Misa que... Bueno, se están jugando la vida ahí. Para los amantes de Corredera. De la Para madre de los Ana amantes de Paula. Corredera con amor, ¿no? Madre mía. Para la madre de Ana Paula ya se vio la cara por móvil aunque lleva mascarilla. Yo he mostrado ¿Ah, a mi sí? madre. Puede Ah, ser. sí, puede ser. Puede ser, seguramente. Gol Gol de de Salzburgo. Salzburgo. ¿Pero Sí, otro o el no, mismo? el mismo creo. A ver, ¿es el mismo u otro, chicos? Cuando me decís gol, me alegro un montón, pero porfi, decirme quién. O sea, el número. Claro, 1-0. Yo sí soy antisevillista. Monchi... Ah, claro, bueno. Monchi ya sabéis que es el Tamagotchi más llorón. O sea, Monchi es el hombre más llorón de todo el fútbol. Es puro Tamagotchi. No le das de comer, por eso. Llora, iba a decir, y defeca todo el día. No le das de comer. Oye, Aslani es muy buena, tío. De No. verdad, Aslani es muy buena, Tío, te juro. O sea, es que- ve el fútbol con una facilidad, Aslani, chico. quédate en Madrid, Aslani. Para siempre. Lo de Dek, ¿qué ha pasado con Dek? ¿Qué ha pasado con Dek? Que tenga que estar en un equipo que perdió 73 puntos. Sí, tío. bueno, pero que es alguna novedad, Fran, lo de Dek. Ah, Eso de la UEFA, cómo se jugaba antes, sí. Eso jugaban, sí, la UEFA. La UEFA, lo llaman Europa League ahora, eso. No conozco yo Europa League. No conozco eso. Nada, el Barça ya está en modo impotencia. Ahora me metiendo gustaría. Yo empujones. creo que nunca hemos escuchado. Yo nunca he escuchado la narración de Dazan. Porque yo. Yo sí la he escuchado. Todos los partidos ¿Tú he estado en el fuera o- Stéfano y la claro. otra vez que hicimos aquí en casa lo Lo vimos en el office y no... lo hemos comentado también. Entonces, Claro. yo no escucho a las chicas comentando, narrando ahí en... A ver, yo las Pero- escuché y bueno. Yo no... Bueno, es que no sé si hacer ese comentario. Yo no sé si está Bárbara. ¿Bárbara está? Barça negocio con el segundo... Según Piratas del Básquet con Dek. Mira. Hombre, pues nada, van a fichar a Dante Exum, que ya es oficial, y van a fichar a Dek. Joder, pues esta gente, ¿dónde saca el dinero, macho? Claro. ¿De dónde sacan la pasta estos genios? Moller. Bueno, el pase de Azalin fue un poco corto ahí, pero Moller podría verse... Es que lo que era la Copa de la UEFA antiguamente tenía mucho más caché, claro, porque antes, para los más jóvenes del lugar, que a lo mejor no conocéis el formato de la UEFA, antes la Copa de Europa, en un tiempo, ¿vale? Solo en los 80, particularmente, por ejemplo, y antes, la jugaban solo la Copa de Europa el campeón de liga. Y la UEFA la jugaban, pues, no sé si el segundo o el tercero. Y luego estaba la Recopa, que la jugaban los campeones de Copa de las competiciones domésticas. Y, por ejemplo, el Barça tiene una Recopa. Vale. De cuando ganó una Copa, participó en la Recopa. Claro, vale, sí. Sobre todo porque lo que dice Óscar con respecto Pero al creo Barça y al básquet, porque el básquet es una sección deficitaria, tanto en el Barça como en el Madrid, con la diferencia que el Madrid es un club mucho más saneado y más responsable con el dinero. Oye, yo veo el campo se inclina, está muy raro. Sí, ¿no? ¿No tiene como montañita? Sí, es como parece como Como que... está con slalom. Parece que estamos en la... Para hacer esquí, tío, ¿no? Como O sea, Willy, en la fábrica de chocolate Willy Wonka. Sí, Willy Wonka. Es como que veo todo así como psicodélico, un campo Oye, psicodélico. Gerard, Mon amour yeye. Mon amour yeye. Como la canción de Aitana y Zoilo, joder, que es buenísimo. Aquí que estuve escuchando la canción de Aitana. Oye, hoy la 20 canción de Aitana veces. con Zoilo me gusta, tío. Mon amour. Chicos, Muy chula, con rollo ritmo. Papá. no sé si hacer un paréntesis aquí por si estáis llegando aquí, estamos ganando 0-2, pero Quique puede escuchar la misma música 20 veces. Mentira, 20 no, 15 sí. Cuidado, chicas, esa falta hay que despejar mejor, chicos. Quique es muy de música, entonces... sé como que... Oye, chicos, ¿habéis escrito vuestra pregunta todos en el pregunta y respuestas para la próxima semana? Tenéis vídeo en el canal con vídeo sección preguntas y respuestas. Si os apetece preguntarme algo, dejadlo en el cajón de comentarios de ese vídeo y la próxima semana vuestra pregunta sale. Bueno, a ver, ataca un tiro de esquina, ¿no? Sacan el un tiro primero de esquina ahí a tope. El Breidablik será el primero. El tanteo lo puede igualar, sí, porque hay derecho a tanteo en ACB, correcto, Alex. Bueno. Ojalá gane el Betis la UEFA para darle en la boca al Sevilla. Qué Sería tonta bueno. la chica de perdón, es que la pelota salía y porque... Podríamos encontrarnos un Betis-Sevilla en la Europa League ahora mismo. Una final, ¿no? Oye, mirad, ¿qué cambios va a hacer el Madrid? Lorena Naikari, Moller y... ¿cómo es? Pero Sí. ¿quién Y te he dicho yo que iban a Moller y entrar? Esther. ¿Pero quién te he dicho yo que iban a entrar? Naikari y Lorena. Claro. Moller y van a Por salir... una vez que acierto los cambios, Y Moller y Esther, obvio. Claro, ¿no? venga, Naikari. Naikari, tú eres vasca. A ti esto no te preocupa, ¿eh? Vamos. A tope, ¿eh? Yo ya la hice. A ver, La pregunta, sí, Ah, Francis, sí. Francis. Ojalá gane el Betis la UEFA para darle un poco al Sevilla.
Bien Pavard, bien defendido. Es que yo, de repente, digo bien Pavard porque estoy viendo aquí el partido, ¿sabes? ¿Hay algún Pavar O sea, en Bledabli? No, en el Bredabrick no, en el Bayern de Múnich. Ya se amor. Tú no sabes. John No, Nieve. sí. Oye, Sané menudo caño que le ha hecho a Gaby, ¿no? Qué cosa más bonita. Eh, Uy, chicos, pero esa es la ruina para el Barça, ¿eh? Os voy a decir. Naikari necesita reivindicarse. Qué bien, Claudia. Buen movimiento. Bueno, Aslani, tío, es que se lleva todos los balones hasta sin querer, macho. Nescari tiene ya 2 goles, ¿no? Naikari Con el tiene Madrid. el gol frente al Betis y el gol frente al Alavés. Que no, al final se lo dieron a Estero a ella. Creo que a Naikari, con todo el lío que se armó ahí con A Naikari, ¿no? Que parece que lo pedían con o la algo. Alguien lo colegiada. pedía, alguien. La colegiada la lió. Sí, la lió un poco parda. Falta Bueno, jugando el gol de Madrid. Naikari, sí, chicos. Y yo ya lo veo antes Quique. A ver, Yo veo vamos. todo antes, tío. Ahí Aslani, vamos. Aslani, joder, que lo hace todo bien tú. Es que no pierde ni un balón, ¿eh? No. Joder, qué cañito que acaba de hacer, macho. Bien, corredera, buen pase. Ay, ¿qué ha Vamos, pasado? Nai. ¿Qué ha pasado con Vamos, Naikari? Naikari. Ay, Aslani, ¿qué ha Bueno, pasado Naikari. con Aslani? ¿Cómo que ha pasado con Aslani? ¿De No qué? sé, está rara. ¿Qué dices? Qué rara, qué cojones. Sí, la veo rara. No, no, Algo no, pasó no, con no, Aslani, no, chicos. no. ¿Qué ha pasado con Aslani? ¿Qué dices? Eh, la veo rara. Joder, tú. No me rayes, tío. Que la quite ya. Que la quite ya y ya. Ya está. Es que yo creo que la tendría que quitar a la primera Aslani, tío. ¿Por qué no la quitaba Aslani? No sé. Que está recién de vuelta, ha marcado goles, pues A ya lo está, ha mejor hecho su Aslani- trabajo al banquillo. Sí. ¿Por qué la vas a forzar más? A ver. No, Aslani está No, bien, está cariño, bien. ya está corriendo. No, No, me pero la vi asustes. rara, chicos. Ustedes Bueno, díganme un si fue golpecito, cosa un golpecito, mía. pero un golpecito, ya está. Pero ves que va caminando raro. Vamos ahí, Claudia. Bien, Claudia. Bueno, chicos, yo contra el Barça femenino voy a decir lo mismo que dije contra el PSG en la previa. Yo espero que el Real Madrid femenino ante el Barça por lo menos dé una imagen digna. Lo A mismo... ver. ¿Qué Sí, pasa? sí. No, que dé una imagen digna, que Sí. joder, pero que no nos metan 8, tío. O sea, no. Ojalá. Que si nos ganan 2 o 3-0, pues que nos ganen 2 o 3-0, pero que no nos pasen por la piedra, por Bueno, favor. pues si repasemos los partidos que ha ganado el Barça y cuánto ha ganado pues, este año. Dice Moisés, ¿qué pasa Moisés? ¿Qué tal? Creo que es la primera vez que comenta Moisés. Puede ser. Ojalá que el femenino juegue en el Bernabéu, seguro que se llena. Pues ojalá fuera así, pero la verdad es que en Valdebebas tampoco está yendo ahora mismo todo el mundo a ver al Madrid. A ver, yo, ¿Quién la tenía? por cuestiones de logística, ir a Valdebebas no, No es es fácil. fácil. ¿Vale? Entonces también yo entiendo que por ahí también no es fácil. Y Quizás en el luego, Bernabéu se pueda llenar, sí. claro, Puede quizás ser. ahí se. Puede ser que en el Bernabéu la gente se anime más céntrico, más accesible, no sé. Mira, Carlos nos dice que los Young Boys empata con el Manchester United, Que, ¿no? bueno, no cambia nada eso en el sentido de que el Manchester sigue líder. Mira el balón. Pero ¿quién está tirando? No es Aslani, ¿no? ¿O es Aslani? Camina con dolor, dice Cristian. ¿Viste? No estoy loca. No, sí, yo sé que no estás loca, pero que ya parece que no. Que no Teresa, tiene nada. porque generalmente quien tira los corners es Aslani. Yo no sé por qué tiró Teresa el corner. ¿Sabes? Ojo, Corredera había dado la mano, ¿no? Parecía de la jugadora del Breidablik. Bueno, ahí está Aslani. No fuerces, Aslani. Bien, Tere. Bien. Vamos a Aslani. No, bueno, ahora mira cómo va con el Pero balón, es que más ya. rápida. Bueno, ya el campo ya hay agua también ya, ¿no? Porque también además. Claro, por el agua que se deshace de la nieve. Vamos, chicas. Vamos Bien, Teresa. Pa. Vamos a tener. Vamos, Las que chicas están ganando los balones Con que divididos Naikari también. y Lorena hagan algo, por favor. Bien, Lorena, buen centro. Y que. Ay, Naikari, qué pena. Que Naikari. Hizo un remate muy extraño. Ojalá Naikari. se ven en la rodilla, cambiando con. Estoy leyendo de nuevo. Sí, está leyendo de nuevo. Es que no pensé pasa que nada. ustedes ya habían escrito otras cosas. Claro. No, ahora la gente está un poquito mirando a ver qué es lo que ha pasado. A lo mejor. Bueno, cambios en el Breidablik, chicos. Entra la 14, sale. Entra la 14. Si me pedís los nombres de las irlandesas. Bueno, se va Haldósdóttir. De hecho, hay varias que se apellidan, o sea, se llaman Dóttir. Y entra, mira, Claro. Sigurdsdóttir. No, es que es como Dottir e hija de. ¿Se acuerdan que los islandeses hombres son también. Dottir debe ser porque es mujer, creo. Y los hombres tienen apellidos también todos iguales. ¿No? O Finlandia también es así. Sí. Cuando Finlandia juega Cuidado que ataca el Breidablik. mundial, también la creo número que. 14 va a entrar. No sé si. O sea, chicos, corríjame, pero Dottir debe ser como hija de Dotter. Puede ser hija de Dotter o... Femenino, ¿no? Dottir o no sé. Bueno, en el Allianz Arena entra, creo que ha sido Lucas, que entra
No, Marc Roca, coño, que digo Lucas. Marc Roca, mira, mira, Palmas Inri, un ex del Español va a jugar el partido contra el Barça. Jimbo nos actualiza, dice, fútbol sala Barça, fútbol sala 3 Movistar. Alguien me Inter. preguntaba el otro día con respecto al fútbol sala por qué el Madrid no adquiría al Inter Movistar para la sección del Real Madrid Es que, de claro, fútbol sala. me dice lo de... Y yo dije, bueno, como tenga que negociar Florentino Pérez con Luis García, o sea, no, con José María García, perdón, decid los nombres, jaja, todos terminan igual, exacto, Virgilio, todos terminan en Dotir. Dotir. creo que es Finlandia, Jacobson, También, ¿no? Allí en Suecia sería lo mismo, Eso, algo así. pero Aslani no. No, pero no es Suecia entonces, ¿no? Sí, pero que Todos digo son que en el caso de son. Aslani no sería. Todos son de son, ¿no? Sí hay muchos de Son, Claro. pero Aslani no, porque Aslani es de origen... Blackstenius. Blackstenius tampoco, no sé por qué me miras así. No, te miro así porque digo... Soy tu pareja, soy Quique, vivo contigo. No digo no. El tema es que Aslani es de origen balcánico, entonces no tiene origen de nombre sueco, ¿no? O sea, no tiene... O sea, su madre o su padre, o sea, uno de los dos es bosnio. Y ya está. Y ya está. Y Es punto. Kosovare. Que de hecho además en su momento se hizo una foto con Ibrahimovic, que también es de origen bosnio. Sueco de origen bosnio. Mira. Bueno, hazlo ¿Vale? mucho mejor que Ibrahimovic. Por supuesto. Venga, chicas, a tocar el balón. Después de este momento Kit Kat, seguimos con el partido. Bueno, Lorena Navarro... Podemos bien, crear ahí apoyando. momentos como el momento croissant que tiene ahí en los baloncestos. Podemos crear un momento aquí diferente en Madrid al día. Dice Oscar. Florentino ya le sobra el básquet y el femenino lo hace por politiquilla. A ver, yo la verdad es que el fútbol femenino a mí me parece una buena noticia que lo haga. El motivo no tengo ni puñetera idea, ni puta idea por qué lo hace, pero la verdad es que me parece bien. O sea, me parece una manera de abrir el Real Madrid de forma diferente y es divertido ver el fútbol femenino, tío. O sea, Y algo me quedó Está en guay. el tintero, ¿vale? Voy a decir algo ahí porque voy a sonar mal. ¿gol del Bayern o qué? ¿Gol del Bayern? ¿O qué? No, penalti quizás. Ah, penalti. No sé, algo raro ahí Capitao. Penalti, ¿no? Piqué expulso, no me... Capitao. Pero que alguien me diga algo. Ah, no, Tres. gol del Bayern. Joder, no me he enterado, tíos. Gritármelo cuando no me entero. Gol del Bayern, tercero, que les va a caer la A ver, manita hoy. Las chicas atacan, vamos, Babs. Babs a Teresa. Nah, no Teresa va a cantar los goles del corredera. Bayern, macho. Vale, A ver. vamos a Alfonso ver. Davis, ¿qué ha hecho? Y gol de Musiala, ¿no? Ah, que no ha salido el Que el balón. balón salió. No, del todo no ha salido. El balón salió. Que no, hombre, que no. Si Mira. no lo mira el VAR. Que no ha salido, hombre. Ha salido. Que no ha salido. Oye, ¿tú que eres del Barça o qué? No, pero Mira el balón, si sale, mira. Yo soy justa, Que no sale. Sí sale. Que no ha salido. chicos. Que no ha salido del todo, que queda un poquito, que tiene que salir del todo. Que el balón si sale 3/4 no vale. O sea, aunque haya 1 milímetro del balón Para dentro... mí salió del todo, eso es lo que yo digo. ¿Cuánto te apuestas que no ha salido? Que lo mira el VAR esa jugada, cariño. Que el VAR mira antes. Igual que el VAR vio la de Rodrigo. El balón de Rodrigo. Yo te digo que el VAR lo mira. Bueno, A mí claro. también me gusta que tengamos fútbol femenino. Estoy enganchadísimo. Otra cosa es por qué se hizo. Correcto, Oscar. Estamos ahí. Venga, Atenea. Vamos a darle Y chicha a otra esto. cosa es que los narradores deben ser, da igual que sean mujeres. No ha salido, te lo está diciendo Iván. Bueno. Que no ha salido. A ver, Ana Paula siempre ha sido un poco del Barça. ¿Qué dices? O sea, Nunca siempre he ha sido tenido de un poco Barça, ese rollito del nunca, Barça. nunca, Es nunca. una infiltrada en De realidad. hecho, mi chavales. padre era, o sea, no era, le gustaba el Barça, que soy brasileño, ustedes saben. Ah, y a tu hermano también le gusta el Barça. Y mi papá, Claro. de hecho, me dice, no, vamos a estar del Barça. Yo digo, no, vamos del Madrid. Entonces, Así me gusta. y, Revelándote. Y yo no. Pero no. tu hermano es del Barça. Mi hermano le da igual. Nah, tu hermano es del Barça. Mi hermano le da igual. Es más del Barça. Y yo dije, no, soy del Madrid. Y ahí quedó. Igual Pues- que yo, por ejemplo, mi papá era de. ¿A qué hora juega mañana el de- baloncesto Real Madrid-Barça? No, Pues mañana no juegan viernes. eso, el viernes. El ¿no? viernes a las 9, ¿no? En Dazón. Eso podemos también. Eso podemos comentar, me encantaría. ¿Tú quieres comentar esto? Yo creo que. Ana es el Barça que no salió. Exacto, te lo está diciendo Saida. Te estás poniendo en contra de la gente del chat. Te estás liando. Como yo antes cuando he dicho vamos, Barça sin querer. Te estás liando. No, Venga, chico. Tenea. ¡Ay, qué buena! Vamos. ¡Vámonos! Aslani. Venga, Naikari. Ay, Joder, Naikari, macho, no te vas de nadie. Joder, Tía, Naikari. La jugada que estaba adelantada. Sí, Bueno, pero yo pensaba que tenía jugada para irse, tío. Naikari tiene que mejorar, ¿eh? Naikari, como no mejora el nivel, estando Moller,
estando Aslani, estando Esther, Naikari no va a jugar Estamos nada, un poquito adelante. Uy, pero eso, ¿qué fue? Falta Atenea, Me he tío. quedado solo en el comentario, chavales. Me he quedado solo. Sí, si Naikari no mejora, chao, chao. Joder, madre. Bueno, Marta Corredera acaba de hacer una de verdad, tío. Es que esta chica solo puede jugar estos partidos, porque si no. Bueno, menos mal que estaba... Marta Corredera el año que viene no puede seguir en el Real Madrid, lo siento, tío. Ya está. No tengo nada en contra de ella, pero no puede Bueno, seguir. Jimbo nos dice Ana Paula, estoy viendo que lo del Barça eres tú y no aquí. No, Exacto, chico. Antonio. Aquí ya va saliendo, va saliendo todo aquí. Yo soy ya va justa, saliendo. yo soy Ya va justa. saliendo todo, ya va Yo saliendo quiero que el todo. Barça pierda, pero tiene que ser justo. Pues bueno, justo, 3-0, justísimo. Les han podido meter 6, fíjate si es justo. En realidad es injusto, de hecho. Tenían que ir perdiendo 5-0 estos cabrones. 5-0. Hombre. Oye, la verdad, ¿cómo va a estar hoy el chiringuito, tío? Me la lío. A ver, chicos. Guau, qué rico, qué el rico. partido. J. Jordi, ¿qué estaba diciendo J. Jordi? El partido Real Madrid-Barça, ¿vale? En baloncesto. No, Barça-Real Madrid en baloncesto se va a jugar el 10 Sí. de diciembre, el viernes a las 9 de la noche, Sí. ¿vale? Sí, sí. Uy, no podemos verlo. Uy, ¿Qué? mira, ¿Por qué? que tenemos la cena. Vamos a tener que cancelar la cena. Pues yo cancelo la cena, lo siento mucho. Cancelamos Luego, la luego me cena. incorporo a las copas si quieren, pero vamos, yo. Y no- vienen, a ver, chicos. No puedo, ¿eh? Supongo que el año que viene habrá refuerzos arriba. Mucho tiene que mejorar Naikari. Sí, sí, Carlos. Sí. Tiene que haber, el Madrid tiene que, o sea, muchos van a terminar contrato, entonces van a tener que replantear muchas cosas. Mira la jugada. ¿Has visto que no sale? Te ha salido la foto ahí. Qué casualidad, te lo has perdido. Me lo he perdido. Vaya, te has qué perdido justo la casualidad. jugada, qué cosas. Vamos, Tere, a crear un poquito de juego. Minuto 67, Iván 2-0. dice que también es justo y que no ha salido. Perfecto, chicos. Está bien, chicos, yo les creo. Hombre, es que aquí somos gente razonable. Le pegaron un viaje a Aslani, no lo hemos visto, ¿qué viaje? Hombre, a Aslani ya la han dado antes también, ¿eh? Sí, es justo, pero el balón no ha salido del todo. Vale, chicos. Vale. No ha salido. No, no, Perfecto, no. no ha salido. Ya está. No ha salido, ¿vale? Pues ya Me está. resigno. Joder, chaval. Bueno, chicos, Bueno, con respecto al partido del Palau, vamos a ver qué tal el Madrid. Es Sí. un partido peligroso, ¿eh? Hablando en serio, en vamos a básquet. tener que cancelar entonces la cena, ¿no? Sí. Sí, yo me apetecía ir, pero lo vamos a tener que cancelar. A no ser que nos dejen ir luego o tal, lo vamos a tener que cancelar, ¿no? O sea, Yo por un lado mejor, porque como está el tema del COVID, chicos, también hay que sí, o evitar sea, aglomeraciones. sí. Los del Farsa estarían contentos, pues ganan la posesión y serán orgullosos. Exacto. Ellos que ganen la posesión, que ya el Madrid se encarga de ganar los títulos, ¿eh? Yo sin problema, ¿eh? A ver, Nico, ¿qué haces entrando a ese Upamecano, hombre? Está desesperado el hombre. 1 hora menos en Canarias. Gracias, Alex. ¿Está bien eso? ¿Correcto? Bien, Atenea. Bueno, Naikari de momento su aportación está siendo un poco escasa, pero vamos, que tampoco nos vamos a cebar con la chavala. Yo lo único que digo es que a este nivel Naikari, con Aslani, con Moller y con Esther, va a oler el equipo como yo más o menos. O sea, va a jugar lo mismo que yo. Una cena teníamos, Alex, pero bueno, de amigos, de gente De conocida, gente. así que bueno, Una cena típica de Navidad, Alex. pero bueno. Pero habiendo un Barça-Madrid en el Palau, ¿yo qué quieres que te diga? Además tengo que hacer postpartido. O sea, que No, pero no son amigos, son conocidos que se pueden Son cancelar conocidos, perfectamente. No es sí. nada que un compromiso que no se pueda cancelar. Porque No, si fueran, no. si fueran amigos nuestros, realmente Hombre, no lo pues diríamos. ahí, claro. Cuidado. Uy, Misa, esa salida. ¿Viste cómo se toca las rodillas Lani al medio del campo? De nuevo. Pues sí que andaba un poquito así, tenéis razón, pero a ver, yo creo que... A ver, si no habría pedido el cambio, ¿no? O sea, si fuera algo que ya se siente que no puede continuar con 2-0 y con todo, no. Yo creo que ya... Ahí salió Aslani, coño, pues acaba de claro. salir. A ver, le están preguntando, ¿eh? Sí, dice que está bien. Está bien, ha dicho. Ahora le han preguntado, oye, ¿qué tal? ¿Va a salir Cardona? No, Inmaculada. No va a jugar. yo No, creo. creo que entró Cardón. O no, es Naikari que está con la banda. Entró. Ah, no, espérate. Sí. Ojo, ¿eh? Porque entró. Salió Atenea y salió Aslani. Ah, sí, Cardona adentro, Claro, ¿eh? sí. Cardona, sí. Ahí está, tocando el balón, de hecho. Inmaculada, perdona, que se nos va la olla. Porque yo vi la bandita de Cardona y dije, sí. Claro. Bueno, pues ahí tenemos a Wonder Woman. Chicos, pues está lloviendo, está nevando más que antes Uy, ahora. que iba al cuarto, tú. Mira. Vamos. Pero Sané, macho. Maite Oroz, claro, Maite Sí. Oroz y Cardona han salido. Sí, Perfecto. perdón, ¿eh? Sí, Lo de sí. Cardona, perdonarme, que es que no me he fijado bien, tíos. Perdonadme porque es que me fijo en dos Bien, pantallas chicos, al qué final. felicidad que pueda. O sea, está bien, pero también te da un poco de miedo, ¿no? Con las condiciones Sí, a climáticas mí me da del un poco de partido. cosa, pero bueno. Ahí va. El Palau se nos da mal. Querrán resarcirse de la derrota contra el Baskonia.
Yo ya digo que les veo como favoritos. Yo creo que el Madrid puede ser perfectamente favorito para el partido, pero vamos a sufrir como perros. Yo creo que Madrid va Bien, a Tere. ganar. El Madrid viene con ganas. El Madrid viene de sufrir y va a seguir sufriendo, pero vamos a ganar. ¿Eh? ¿Y eso? Ahí va, Kenty, no era malo el centro, ¿eh? ¡Epa! No, no era mala No, cosa. no. No. ¡Uy! Error de Toril, esperemos que no lo paguemos. Casi el Bayern marca, ¿eh? No. Joder. Que no da unos sustos. El Sevilla perdiendo y con uno menos. Bueno, para. Perfecto. El Sevilla que no se clasifique. Uy. El Barça que no se clasifique. 2 equipos foráneos más que nos pueden tocar. Claro, Saída tiene miedo por el frío, para cagar una cara a los chicos. El frío y Sí. resbalar y la nieve. No, y sobre todo pensar que es una superficie helada, chicos. Claro. Todavía hace un Uy. frío. Ay, Lorena, ¿qué has hecho? ¿Qué es eso? Ay, Lorena, con lo pequeñita que es. A mí me parece un Bueno, pin. Nagelsmann está metiendo ya gente, yo creo, de la cantera y todo. O sea, Iván, ya el vacile del Bayern es acojonante. O Iván sea, dice que es como una máquina que hacen que nieve, como de mentira. sí, o sea, lo ponen ahí arriba en el cielo, que cunda la Oh. cosa. A ver, me voy a colocar yo si puedo. A ver si puedo. Es que no he conseguido encontrar la postura aquí en todo el Vente a mi partido. directo, cariño, es mi directo. No, si es tu directo, pero el Directo de jardinero, las chicas. peores números que Koeman, el jardinero es Xavi. Pues sí, hombre, mañana yo creo, podríamos hacer un vídeo en el canal sobre el Barça y sobre la caída del Barça al infierno. Entonces, hagamos un paralelismo. ¿El Real Madrid femenino es un problema de Toril o un problema de Aznar? ¿O el Barça es un problema de Koeman o un problema de Xavi? Yo soy una persona que intento no focalizar en una situación en solo una parte, quiero decir. No creo que sea solo responsabilidad de Koeman o de Xavi como está el Barça. De hecho, son partes activas de la impotencia del Barça. Creo que el problema del Barça se llama... ¡Ey, pero está agarrando Lorena, tío! Que la agarró Lorena, la jugadora. Casi me das con el brazo en toda la cara, ¿eh? Me he quedado un poco loco, ¿eh? Me has asustado porque estaba Pero aquí es que- explicando mis cosas. Pero tío, la estaba agarrando. Bien, Misa, buena parada que casi se te escapa. En este momento yo querría ser Roca y hacer el cuarto, ¿sí? Más Roca como Perico tiene ganas, seguro. No hagas un vídeo del Barça que se jode el canal. Que no, José, si yo he hecho vídeos del Barça y no pasa nada. Pero, a ver, ¿nos interesa? A ver, en un canal del Madrid nos interesa que raje del Barça y Vamos que a hacer- hable mal del Barça. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una encuesta. Ya que estamos aquí, vamos a hacer una encuesta. Venga, vamos a hacer una encuesta, chicos. Una Vamos a encuesta sobre aprovechar si ustedes. debemos o no hacer mañana vídeo del Barça sobre su crisis y sobre su caída a los infiernos de la Europa League. Porque para mí da para vídeo de manual, ¿eh? O sea, la pregunta es, ¿debemos hacer Sí o vídeos no, muy del fácil. Barça en Todos este responder, ¿eh? Todos los que estáis aquí. La pregunta es, ¿debemos hacer vídeos del Barça en este canal madridista? ¿Sí Ah, vídeos en o general. no? Vale. Claro, Venga. porque si tú dices el de mañana solo, pero también... Vale. Venga, va. ¿No? Vale, tú dale. Si dicen que no, lo vamos a hacer igual. No, hombre, no. Ay, mentira. A ver, es consultivo. Tampoco es... O sea, a ver. He tirado un gancho, ¿ves, chicos? Yo ya con el boxeo ya voy ahí, pa. Vas tirando jabs, cross... Bueno, chicos, responder a la encuesta todos, ¿eh? Chicos. Nada, hace vídeo de si se lesionó la Queen. Ah, vale. No. No, que haga vídeo de si se ha lesionado la Queen. Claro, no, que no, Aslani. no va a Pero ser... que Aslani no se ha lesionado, ya Que no verás, va a hacer hombre. falta hacer ese Que no, vídeo, que no. por favor, no. Pero no me gustó cómo se... Yo vi el momento que Sí, que se hizo que daño. parecía así. Yo lo vi, no me gustó. A ver. El pase un poco malo, pero bien Marta Cardona, a ver. No. Uy, qué rápida está Marta. ¿Qué Uy, qué es? rápida está. ¿Gol de Marta? No. ¡Epa! Ay, Marta, ahí luego las hemos pegado así un poquito. Pero ha estado rápida Marta en ese cruce, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Tenían que haber dejado A Sergi a con él. Sergi con él. Creo que no, que no perdieron. La verdad es que yo se los voy a decir una cosa como madridistas, chavales. Os digo, si nosotros estuviéramos en la situación del Barça, o sea, a 13 puntos del líder, fuera de la Champions en fase de grupos, con una ruina económica como institución y como club tremenda, o sea, vamos, o sea, los medios estarían destrozándonos mediáticamente, verdad. hablando de la ruina del Real Madrid de forma constante, mofitas muchísimas, pero desde muchísimos lados, o sea, Complicado. ningún Mira, tipo de protección mediática como tiene esta gente. lo que dice, por ejemplo, muy cierto, Oscar. Barça y Madrid son vasos comunicantes. Lógico que se hable. Claro, hombre, pues ahí en la encuesta tienes que decir que sí, Óscar. Alex ha votado que no. Sí, pero de raje, dice Saida. Para mí, con lo poco que llevo viendo fútbol femenino, Aznar era un entrenador
muy predecible. Lo del año pasado fue extraordinario por novedad. Bueno, yo creo que el año pasado los recursos se manejaron bien y el equipo sacó muy buena nota. Y creo que para lo bueno y para lo malo, Aznar estuvo ahí. O sea, lo que no puede ser es que al equipo le va mal, es culpa de Aznar, al equipo le va bien, Aznar no tiene nada que ver. O sea, eso no puede ser, tío. O sea, A ver, el Breivik va atacando ahí, chicos. Uy, vamos. bien, Bien. pero bien, Bien, pero regular. Sí, un chipicha, Quito vamos. Barcelona solo blanquiazul. Ojalá fuera así, José. Vamos. que vuelve Tata Martino. Que vuelva Tata Martín, hostia. A ver, chicos, es que el Barcelona ha perdido lo que ha perdido. Tíos, que, o sea, la chicos, baja de Messi para ellos es... La bueno. encuesta va ahí, ¿ah? A ver, hay empate técnico. Yo creo que O sea- aquí no hay nada claro. Esto es un empate técnico de manual. Si faltáis algunos por votar, O sea, ojo, ¿ah? yo he votado no se hace vídeo del farsa. Pues Guillermo lo tiene clarísimo. Bien, bueno. Cuidado con el Breida, que ataca. La número 14, que es la que ha entrado antes. Que termina en Warchin. Bien, Claudia. Buen despeje. En Doril, ¿cómo que? Dorin. Doril. A ver, contragolpe para el Madrid. Ojo Marta Cardona ahí. Bueno, Marta Cardona, desde luego, la velocidad no la ha perdido, ¿eh? No. Va bastante pero eso es endiablada. falta, tía. La han agarrado. Pero Y por Marta Cardona se favor. queda mirando como, what the fuck. Esas mujeres ya no quieren que Madrid haga más nada. Exacto. Lo que sí le reconozco a Xavi es su valentía. Yo creo que él sabía que la probabilidad de quemarse era altísima. Sí, eso es verdad, Carlos. Con el equipo que tenía, en las circunstancias que está el Barça, coger la manija del Barça me parece bastante apresurado. Y sobre todo, como dices, muy arriesgado, tío. Quique, si estando bien el Madrid ya lo critican, pues fíjate si estuviese como está el Barça, claro. O sea, tú imagínate, o sea, es que, tío, es que el Barcelona, o sea, que a lo mejor no juega ni la Europa League, que tiene que jugar una fase previa contra el segundo de la fase de grupos de la Europa League. O sea, un playoff, bueno, es un playoff, no es una fase de grupos, perdón, es un playoff. A Uy, partido de cuidado. ida y vuelta, ¿no? Supongo. Bueno, falta sobre Cardona, tío. Otra falta, claro. Oye, a Cardona la están dando, ¿eh? Me cago en todo. Dice empate técnico, no lo veo. Claro, ahora están votando más, claro. Ahora están Claro, votando cuando he dicho todo. lo de empate técnico, habéis venido a llevarme la contraria, ¿eh? ¿Cómo os conozco yo? Voy a por Coca-Cola, ahora vuelvo. 39-61. Pues O aquí sea, le voy a decir a Mugen que la respuesta que Kike dio en preguntas y respuestas no, de la Coca-Cola a veces no se Sí. cumple. Lo de la Coca-Cola estuvo bien esa pregunta, ¿eh? A ver, chicos, el trabajo de Xavi a 2 años vista, dice Oscar. Mira, Jesús, antes Asbani era Atenea, ahora Naikari es Cardona. Seré yo muy quisquilloso, pero no dan una. A ver, no sé si entiendo. Jesús. Bueno, pero que estaban jugando, Aslan y Atenea estaban jugando muy bien. Ahora, pero Marta está recién volviendo, por favor. O sea, paciencia. Naikari debería. Pero Marta ha vuelto, o sea, Claro. ha dejado buenos detalles, ¿no? Sí. Es que yo no sé si entiendo el comentario de Jesús que dice: antes Aslani era Atenea, ahora Naikari es Cardona. Seré yo muy cosquilloso, pero no dan una. Ah, dice imposición. Sí, puede ser. Pero bueno. Bueno, el Madrid está haciendo el partido que tiene que hacer, chicos. Me gustaría tener un básquet femenino. A ver, dice, es que he visto un mensaje de mi padre ahí, me ha parecido, A ¿eh? ver, no, a ver. Barcelonismo al día hablando del Madrid. A ¿Dónde? ver, arriba. Es que Ah, vale. Enrique Recio Gálvez. Imagináis un canal que se llama Barcelonismo Madrid hablando del Madrid. Lo dudo. Pues mira, papá, te equivocas. Hay O un sea- canal muy conocido del Barça que habla de actualidad del Real Madrid, que es un canal muy, muy loable, que a mí me gusta, que es el canal de Vancouver y que habla de actualidad del Real Madrid. Sí. Y es un canal del Barça porque Vancouver es del Barça y hace contenido del Barça. Bueno, pero él también tiene esa impronta de que le sirve, ¿no? Eso de... Bueno, ¿y porque a mí no me va a servir? A ver, Misa, vamos, Misa, No, adelantate. Misa, bien. Bueno, bien. Bien, Misa, ahí midiendo todo, absolutamente, Misa. Bueno, chicos, Misma entonces creo que no Bueno, va a voy haber bajando más. porque no sé qué... Siento que la salida de Messi fue más catastrófica que se resiste para el Madrid. No salimos de los Hombre, cuatro no lo primeros. dudes. ¿Quién lo ha dicho? ¿Soy Inmaculada o quién lo ha dicho? Saida. Saida. Ah, vale. No lo dudes. O sea, la salida de Messi es que para ellos la diferencia de competir algo a no competir nada es eso, entre otras cosas. O sea, Messi es... ¿Messi cuántos goles marcó el año pasado? 30 goles para el Sí. Barça, 30 y tantos. ¿Cuánto marcó Messi el año pasado para el Barcelona? Aunque sea contra los equipos medio y de baja tabla, pero el Barça así es como competía la Liga. Así es como pudo competir el año pasado. Claro. Ahora ya no tienen eso. Ah, vale. Bueno, yo te quito lo de Messi, porque Messi me... Vale, sí, cuéntame. Quítame lo de Messi. Tú coge lo que quieras. A mí me duele mucho la cabeza, o sea que ahora mismo me puedes coger
¿Qué te lo que pasa, mi quieras. amor? ¿Estás saturado de directos? No, hombre, saturado, yo nunca Saturado estoy, no, pero como que cansa hombre, también, pero, ¿no? claro, tío. ¡Ojo, Claudia! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos, ¿Pero Claudia! qué? ¡Gol! 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 ¡Vamos, Claudia! Chicos, Bien. pero esos goles no podemos festejarlo porque no lo vemos claramente, pero ¡gol del Madrid! ¡Vamos! Buena. ¿Qué pasa? ¿Qué Nada, miran? estoy viendo una imagen que me parece un poco curiosa. A ver. Sí. La está viendo, ¿no? Sí. ¿Te has fijado? Sí. O sea, ha visto lo que no ha pasado, ¿no? No, es que, Es que chicos, yo sí me fijo en una cosa. es en un muy detalle. raro. Pero la chica de Bradley casi Naikari ahí también. No sé eso en lo que me he fijado yo, da igual. Sí, a ver, mira, Inmaculada hablaba que echaba de menos a Cardona. Bueno, chicos, gol de Claudia. Qué bueno, Me Qué encanta, bueno. Baja me el chat, que es que encanta. lo tienes Sí. arriba. Bájalo. Chicos, Qué no, bueno, no lo hemos leído lo de antes, pero aquí estamos Sí, con aquí gol. estamos. 0-3, ¿ah? 0. Ni de coña, el Barça ni 3. agua, dice Moisés. Moisés no quiere nada del Barça. Vale, chavales, pues no voy a hacer O sea, ningún vídeo del Barça porque veo que hay cabreo aquí. Oye, Ya. joder. Y tu yo papá digo, dice que no, ¿ah? Tu papá dice que no. Pues nada, chicos, perdonadme. Yo pensaba que os podía interesar. O sea que pero- Jesús, tú me dices que las chicas de las comentaristas están cambiando los nombres, son peores que yo, entonces, Que porque están yo, cambiando los nombres nuestros. no, de las chicas, Pero que- no, hombre, Ana, ya sé que el mío y el tuyo no, cariño. Me refiero a los nombres de las jugadoras del Madrid. ¡ay! Uy, el Breidablik. Parada de misa. Sí, madre Que mía. están confundiendo los nombres de las jugadoras del Madrid. Hombre, eso me parece grave. Vale, voy a finalizar la encuesta, chicos, gracias por votar, ¿vale? A ver, Gracias a todos por votar. Confirmado, en este canal no se va a hacer contenido culé de ningún tipo. Gracias, chicos. Chicos, proponerme alguna cosa para el canal, así que os gustaría ver. Propuestas positivas. O sea, en vez de cosas que no, cosas que os gustara que hubiera en el canal. Mira, Iván dice que hacerte la porra, mira, Iván. ¿Ah, sí? Muy bien. Ah, no, ¿yo cuánto dije? Sí. Ah, yo dije 2-0. Me he equivocado. Yo también. Yo dije 2-0. 0-2. Bueno, 0-2, sí, hombre. Nadie va a apostar. Joder, me he quedado loco con una cosa, tío. Joder, me estoy rayando mucho. Es que hay cosas que se confirman. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, mi amor, sí, te entiendo. Pero no lo puedo comentar, ¿no? No puedes comentar Ahora. nada. No, es que, chicos, la última vez, bueno, viste, pero es que sale, o sea, no podemos hacer video del Barcelona, pero comentamos del Barça todo el tiempo. Claro, es que ese es el me tema. encanta. Es que yo estoy viendo las caras de Memphis Depay y me estoy partiendo el culo, tío. Es el canal madridista más completo. Joder, Jesús, mil gracias, tío, Gracias. por decirme eso. O sea, yo os digo una cosa. Vamos. Joder, Misa, no la cagues. No, es que, Vale, es bien. porque Babs le dio ahí también Sí, un melón. En vez de un balón, un melón le pasó. Una patata caliente. Creo que los resultados de la encuesta han sido claros. Alex, gracias como estadista. El pueblo- Alex, el pueblo ha hablado, sí. El pueblo ha hablado, sí. Por cierto, muchas gracias porque hay mucha gente que se ha pasado por el canal. Así O sea, es. hay gente que se ha pasado un rato y se ha ido, pero por lo menos hasta ahí. Y otros que os habéis quedado desde el principio. Sois unos cracks. Gracias. Hace un vídeo, lo peor de lo nuestro, buscar los chascarros o errores durante este año molaría. Los errores, ¿te refieres? Míos. En plan de tomas falsas. Estaría muy guapo eso, pero es que no lo tenemos, tío. No. Pasar por todo eso. A ver, Corredera, madre mía, Marta Corredera, chaval. Lo que le acaban de hacer a Corredera. Bien, Misa. Ay, Misa, uff. Bueno, que el partido está ganado. Si no meten un gol, que no lo meten. Pues ya está. Dale like al directo, pero madridistas. Gracias, eso lleva también a darte cuenta de Bueno, aquí se confirman varias cosas. lo de Corredera, que ahí, Sí, se confirma lo de Corredera, efectivamente. Eso es lo que yo antes te quería decir. que ella ahí no está jugando a nada más. Soy un mamón. Bien, ahí, Cari. Te pones nerviosa. Te pones nerviosita. Uy, ¿qué hago? ¿Ves? Se pone nerviosa, ya lo digo yo. Es que, chavales, hay cosas que son un poquito heavies, La No, verdad. es que de verdad. En serio. ¿Pero por qué? A ver, bueno. Pero me encanta Babs. Me encanta Babs. ¿Te encanta Babs? Sí. Hombre, Babs es garantía de éxito en principio. Invitación al directo a algún miembro. Invita a Mugen que pilla cerca. Oye, pues esa no es mala, Algún miembro del canal le podíamos invitar. Ay, chicos. Bueno, muy buenas noches, Mugen. ¿Qué tal? Mugen. No, muy buenas noches. Muy buenas noches no. No es en plan saludos. Muy buena noche. O sea, yo creo que tú ya estás No, en un momento. Cuidado, es que pensé que Mugen ha ido y ha vuelto. No, entonces- Mugen lleva ahí todo el rato. Hay que hacer un equipo más físico para competir a lo máximo. Es la mayor diferencia porque calidad hay. Te lo compro, Oscar, sí. Creo que falta bastante nivel físico, velocidad, potencia, tanto en defensa como en ataque. Oye, las verdes están poniendo la patita ahora. No son tan ingenuas, no.
No, no, Y no, eso no. Una patada, sí, es sí. malo, es de mala, porque si están perdiendo ya de eso, ¿por qué van a poner la pata ahora? Si no Pues pueden... por ¡Uy! rabia. ¡Ay, ¡Uy! Claudia, que bien la ha pegado! Claudia, Es estadística. Si no te importa, que te corrija. Estadista es hombre de Estado. ah, oh, he Si yo he perdido. dicho estadístico. Ah, Yo he dicho que es estadística, ¿no? No sé. a lo O a lo mejor, mejor ya a no lo sé lo que mejor digo, pero salió, no vamos. sé, no sé, no sé. A ver, Un error, un charrasco, como dice charrasco, ¿no? O, sí, o sea, puede ser que me haya no equivocado. sé. Es raro, me suelo equivocar poco hablando, pero oye, a veces me pasa. Tenemos que tener esas Y bocinas Ana, ¿qué como... podías intentar llevar a alguna jugadora a madridismo al día? Eso es verdad. Bueno, chicos, eso ya es otro Iván, nivel. eso es verdad. Muy bien Otro tirado. nivel, que no somos el patio. Somos mejores. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Cómo que somos mejores que el patio? ¿Qué dices? No, hombre, el patio hace... No, yo voy a decir una cosa en serio, el patio hace muy buen No, contenido no, femenino. es una A ver, no broma. parece que sean las más madridistas del mundo, pero hacen buen contenido, de calidad. Claro. ¡Vamos! Vamos a Vamos, ver. Marta, ¿eh? Pero que alguien se acerque Bueno, a Marta está porque cogiendo movilidad, ¿eh? En el partido. Está ya cogiendo verás. movimientos, dinámica, me gusta. Bien, Marta. Eso sí, no te caigas al suelo, por favor. Que hace un frío que pela. Yo tengo frío Sería aquí. bueno hablar de la cantera, jugadores que sobresalgan o despunten. Yo sigo mucho Pues la mira, cantera. Virgilio, tienes vídeos en el canal sobre la cantera, tienes vídeo de Marvel, vídeo de Algunos. Aranda, vídeo de Vinio, o sea, Vinio, vídeo, te he dicho, Es de que- Aranda, de Marvelous y de Bruno Iglesias, de Sergio Arribas, de Antonio Blanco, Es que tú de pensabas Miguel en... Gutiérrez. Sí. Lo que pasa es que, Bueno, estos ya no son tan canteranos. hombre, Miguel Gutiérrez como canterano toda su vida No. porque ha crecido la cantera al Madrid. No, siguen siendo, O sea, pero... Dices del primer equipo. Claro. No, Miguel sigue siendo canterano del equipo ¡Ey! del Castilla. Vamos, mujer. Naikari, Naikari. A ver, nos pregunta Alex si hay más peñas aparte de Pionera Blancas. Que yo sepa, De Peña no. femenino, creemos, no. Ah, cantera FEM, dice Oscar. Eso estaría bien, pero yo la cantera del femenino la he seguido poco. Ah, la cantera de femenino. Pero vamos, que tienes vídeo de Carla Camacho si quieres, ¿eh? La cantera del femenino Tengo... es muy buena. Hicimos un vídeo de Carla Camacho. Sí, ¿Te acuerdas? De Carla Camacho hay un vídeo en el canal. Y creo que de otro también, de Ari, ¿no? No, Ari no, hemos hecho... Ah, mira, dice Carlos. Yo estoy haciendo unos vídeos para desmontar el relato pro barcelonista de la prensa española. Si os gusta, lo subís. Hombre, claro. Además, es que eres Pero- miembro del canal, es uno de los beneficios que tienes. Puedes poner Mandarnos el contenido. contenido y claro. Claro, y te lo pero- subimos, te lo promocionamos y hacemos de todo. Pero ¿cómo se ven estos vídeos, Carlos? Como... Qué Has fuerte. dicho estadista, Kike. Qué fuerte. Sí, Alex, que a ver, que yo me puedo equivocar una o dos veces en la vida. No te digo que no. Soy extraordinario, pero a veces me puedo equivocar, tío. O sea, a veces me pasa eso. Eres fabuloso. Soy extraordinario y humilde, las dos cosas. Está Marvelous y está Fabulous. Está Marvelous y está luego Kikelicious. Marvel. Kikelicious. Superhéroe de Marvel. Ana, no sé, ha cantado ni uno, somos pioneros. Ay, Cristian, por favor, es que me ponen un aprieto que yo no lo sé. Yo nada. Cristian nos quiere poner a prueba siempre, pero en plan bien, no es en plan mal. No. O sea, Cristian es... Que me van a retar si yo digo eso. Busca lo mejor de nosotros. Yo lo que sé, repetí cuando cantan. Yo soy pésima. Somos pioneras. Na, 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 na. Yo soy de ritmo y soy pésima. ¿Qué quiere que diga? Ana es mejor bailando que cantando. Ah, yo canto bien, pero que no me acuerdo las canciones aún. Bueno, yo te prefiero No las bailando tengo que cantando. grabadas y me van a matar porque soy parte de la peña y debería saber. Deberías saber algo. Pero Es que yo no sé editar, dice Carlos. Yo no sé editar. No te preocupes, Carlos, lo editamos nosotros. ah, vale, mandarme contenido a nuestro correo Hola, qué jugada de Marta. Bueno, Marta. y lo editamos. Bueno, Lo- Marta Cardona va sobrada en este partido, ¿eh? Lo edito yo si quieren, ¿no? Entrevistas de protagonistas de las chicas del femenino. Sí, nos estáis pidiendo bastante el femenino. Claro, es que estamos con un partido de las chicas. O puedes entrevistar a algún jugador del Madrid de básquet. Desaparecido, tipo Richard Nguema. Felipe Reyes. Pues vosotros queréis cositas, ¿eh? Eso, chicos, si no logramos streams medianos, no vamos a lograr. A ver. Perdón. No, sí, pero espérate, es que eso... No, chicos, de a poco. Algún día lograremos, obvio. Cardona chicos. igual que Ansu. ¿Cómo que igual que Ansu? Ah, no, que Cardona es mejor que Ansu, te refieres, ¿no? A lo mejor las chicas están diciendo eso en el comentario. Ah. Eso es lo que Jesús dice. Ah, ¿que está diciendo eso? Sí, a lo Sí, mejor. pero que no me jodas que están Es haciendo esa como- comparativa. Es como... Yo llevo muy poco siguiéndole. Los miraré, a mí me gusta muchísimo Marc Cucalón, sí. Ay, Y Dana del B. Bueno, Ay, Marc Dana. Cucalón jugó un grandísimo partido frente al Inter, en ese medio del campo, y la verdad es que lo hizo muy bien, el pelirrojo del Madrid. Bueno, Marc Cucalón, que estaba en el Juvenil B.
Bueno, chicos, Hasta hace nada. quedan 2 minutos para que termine el partido, ¿ah? Está ya casi finiquitado el Real Esto ya está Madrid sentenciado. Breidablik. Bueno, chicos, una gran victoria de las chicas, ¿ah? ¿Qué Hombre, a ver, parece que gran la victoria porque es histórico, ¿no? Sobre todo. Porque es historia... historia. Ahora mismo nos clasificamos para cuartos. Historia que hiciste. Historia Por hacer. por hacer. Na. Esa... sí, Este sí. momento es jodido. ¿Cómo es que yo cantaba antes del... A la Eh, Madrid? Chicos, yo a antes... Madrid. Y Pero ya la cantaba rara. verás. Y ya verás. Sí, es que al principio cuando nos conocíamos, ella cantaba eso. Y yo me la quedaba mirando en plan, pero ¿qué cojones canta? Y ya verás. Yo pensaba que ya verás. Y ya verá, y yo decía, ¿yo veré qué? ¿Qué voy a ver? ¿Qué me estás contando? Me refiero que las sensaciones de Cardona parece que no va a necesitar partidos de adaptación. No. Está súper rápida. Ah, vale, sí, no, está súper... Está flash, ¿eh? Ojo, y ahí sigue, ¿eh? Nada, está flash. Cardona... Chicos. Bueno, y Depay, espérate que se lesiona, tú. Que es que me parto el culo, macho. No sé, Depay se está tocando el muslo todo el rato. Si me vas a dar caña, sí. Dice José. Pero de que José habla del... ¿A qué quieres que dé caña? A Yo lo doy mejor caña a José todo. está leyendo lo del Barça antes, de lo de Barça antes. Ah, vale. A ver, perdonadme, chicos. En total voy a hacer hoy, para mí, 4 horas de directos como... Y yo hacía radio, tío, pero para mí la radio era... O sea, yo iba muy fuerte, con mucho ritmo, pero era menos... Desgastaba menos. La radio desgasta menos Uy. que ser stream. Bueno, Que Rocío. hacer stream. Sí, bueno. O sea, al menos yo como lo vivo, ¿eh? Pues en la radio tú has estado solo. No, hombre, tenía... Pero aquí estoy contigo también. No siempre. Por eso también. Ya. No, No. siempre estás conmigo ahí. Antes estaba Tenía mi más equipo de tiempo, deportes. pero... Eran unos cracks. Claro, tenías becarios, becarias. También. Muy igualado todo. Becarios y becarias había. 3-0 del Bayern se me queda corto. A mí también, la verdad. Bueno, ya termina el partido. Las chicas también, chicas, Ya chicos. está. Bien. ¡A la 3-0. Madrid! Iba a decir 2. 3-0. Uy, chicos. 3-0. 2 goles de Aslani. Gol de Claudia Zornoza. Bien. Las chicas se van rápido al vestuario porque están heladas. Sí. Mira a Gowan, ¿eh? Ya no, heladas y Es que, empapadas. oye, que ninguna se ponga mala ni nada, ¿eh? Por favor. Bueno, Misa, que es de Canarias, tú fíjate cómo está la Chicos, pobre. están sufriendo, pobres chicas. Chicos, contentos con la victoria, todas van rapidito al vestuario. Ah, mira, Richard Engema, primo de Javi Balboa, qué curioso. ya pues yo no sabía. tienen, Curioso. ya tienen ahí, Pues chicos. muy bien, ¿eh? Me Qué encanta. bien. Ya estamos en cuarto de final, hacemos historia, vamos real, hasta el final, vamos a tope. Breidablik, gracias por Y participar. gracias al Breidablik por participar y dejarse meter en 2 partidos 8 goles. Gracias, de verdad. Safini 3-0. Se Acabo. finí. Ay, chicos, sí. Se finí. Bueno, hay un, no sé si el hermano de Xavi Balboa, de Javi Balboa. De Xavi Balboa. Estoy confundiendo. Estás como haciendo como Ancelotti, pero al Sí. revés, ¿no? O sea, entre Xavi y Sí, Javi. Ah, Que Javi. lo está jugando en la vez ahora, ¿no? Un paréntesis. Hubiera preferido un 8-2, muy bien. Bueno, chicos, Sí, todos hubiéramos preferido un 8-2, sí. yo lo que prefiero es que las chicas han ganado y han ganado bien. Ahora, el domingo a las 12, ¿no? Jugamos contra el Barça aquí. en Contra el Madrid. Barça aquí, eso va a ser otra historia completamente Una cosa diferente. de locos. Veremos qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo podemos hacer ahí ese partido, ¿vale? A ver si podemos recopilar algunas fotitos para ustedes. Sí, va a haber. vídeos. No, a ver, vamos a intentar, Eh, cariño. Tú, como vas a estar en mi vida, vamos a intentar hacer como blog. Vale. O sea, como con muchas imágenes, documentación vlog. y tal. Eso, un Iván. videoblog. Ahí está, Pues que chicos. mira que nieve ha caído en Islandia, chavales. Sigue nevando ahí, chicos. Vamos a ver si podemos... Nieva con fuerza, Madre Mira, mía. aquí en Madridismo al día tenemos de todo. Sí, Aquí. sí, tenemos de todo, chavales. Y lo más importante es que tenemos el Madrid ganando. El domingo a por ellas, exacto. Estuvo a Venga. punto de tener a Cristina Porta como compañera, ¿no? Sí, efectivamente, Alex, tienes muy buena memoria tú, ¿eh? Tienes una memoria Sí, privilegiada, sí, macho. sí. La verdad. Pues nada, chicos, voy a preparar con Ana Paula ahora el postpartido. La verdad es que el equipo ha sido muy superior. Ay, pero Desde el eso- partido, mirad, es que ha habido que las estadísticas, no estadista, las 22 estadísticas hablan por sí solas. 22 tiros en total, 8 tiros a puerta y 67% de posesión. Partido totalmente dominado por el Madrid. No, Jesús, las chicas van a estar bien, Así por que nada. favor. Bueno, chicos, encantados también de teneros, ¿vale? Gracias, Antonio, y gracias a todos, Gracias, chicos. Vamos ahora con el postpartido, vamos a colgar. Estaros atentos al postpartido, atentos, vamos por favor. a analizarlo. Bueno, Y bueno, una linda eso. victoria, chicos. A cuartos. A cuartos. Estamos clasificados. En Vamos ahí. segundo
del grupo Del grupo del Real Madrid. ¿Vale? Así que, Y el chicos, Barça ha confirmado, pues ya está, 3-0 han perdido. ¿A la Europa League o no, chavales? veremos qué pasará Una con, noche bonita. con Barça, Sevilla tampoco no está, y Villarreal. Entonces parece clasificado. Villarreal, ahora. vamos a ver qué es lo que pasa porque tiene que jugar mañana. Bueno, así que, Bueno, chicos. no, claro, eso Sí, es. eso es. El Así Sevilla es el que no que, está chicos, lo vemos mañana aquí de nuevo. Vamos, Toberro, ahí está. ¿Qué tal, Toberro? 3-0 el Bayern, Sí. 3-0 el Madrid. Sí, sí. Bueno, Pues una nada, noche, chicos. una noche jugosa. Noche jugosa, noche especial, noche de fiesta. O sea, que Qué pinta bien. felicidad. O sea que, Mm. chicos, desde el sábado, o sea, que hemos venido una racha. El sábado vamos a hacer una recapitulación antes de Joder. irnos porque me encanta. Venga, va, pues una recapitulación, venga. Empezamos con el Barça perdiendo. Muy bien. Pasando por el Atlético perdiendo. Contra el Mallorca. El Barça perdiendo. Contra el Betis, ¿no? Contra el Betis. Barça-Betis. El Atleti Mallorca, Atlético 1-2, Mallorca. con gol de un madridista, como Takefusa Kubo. Luego llega el Madrid, pasa por la piedra a la Real Sociedad, en el que es probablemente el mejor partido de la temporada. Las chicas también habíamos ganado Las antes. chicas también. ganaron al Villarreal. Y en Villarreal. básquet al Casademón Zaragoza. O sea, Y luego hemos llegado... ayer. No, que estaba mirando Sí, mensajes. sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Sí, sigue. Sí, sí, sí. que- Ayer hemos ganado, ¿Sí? ¿vale? Al Inter. Al Inter Sí. 0-2. Yo te voy ayudando, vamos ahí con todo. 0-2 le hemos ganado, ¿vale? Con gol de Cross Sí. y de Asensio, un Y de golazo de Asensio, Asensio. exacto, eso Venga. Y hoy, gol de 2 de la Reina Aslani y 1 de Claudia Sornosa. Zornoza. Chicos, Pues eso, chicos. así que muchas gracias Aida, a todos, Todo en orden. Fernando, todos los que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Y estaremos en la próxima aquí en Marisma al Día. Os esperamos mañana en el directo a las 7. ¿vale? Chao, chicos. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. Chao, chao.